Muy buenas tardes, noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones. El día de hoy tenemos un video que ha sido no solo anticipado durante mucho tiempo y muy pedido, sino que ha tenido mucho tiempo de preparación. Hoy vamos a hablar de la Guerra de Corea. Quiero empezar diciendo que la preparación de este video tomó un mes, hace un mes que estoy trabajando y leyendo material y escuchando entrevistas sobre la Guerra de Corea. Hace un mes que estoy totalmente poseído por el espíritu de la Guerra de Corea. Así que lo que va a seguir no solo va a durar mucho, sino que la propuesta es que sea realmente muy completo. De hecho, no encontré nada como lo que me propongo hacer en el siguiente video en YouTube ni en ningún otro espacio. Por lo que a lo que los quiero invitar es a tener un análisis histórico de la Guerra de Corea desde sus orígenes más remotos, teniendo en cuenta los aportes de la historiografía en las últimas décadas, muchos de los debates sobre los puntos más controversiales en un marco geopolítico y vinculado a todos los procesos de la Guerra Fría y las revoluciones de Lejano Oriente. Así que el día de hoy vamos a analizar la Guerra de Corea y les quiero recomendar que se agarren algo para tomar o algo para comer o se dispongan a hacer algo más, porque lo que sigue nos va a tomar mucho tiempo y espero que lo disfruten. No olviden poner el like a este video, no olviden comentar y no olviden compartir si lo que hace su servidor les gusta. Pero bueno, vamos a lo que nos corresponde hablar al día de hoy. Quiero remarcar lo siguiente, y es que este es el video con más diapositivas que haya armado. Esto tiene más diapositivas que el video de la Guerra de los 30 años. Así que al momento de iniciar esto, no sé cuánto va a tomar y lo quiero remarcar porque no sé cuánto tiempo vamos a hablar. Tal vez hagamos alguna serie de pausas. Pero bueno, la Guerra de Corea. En esta imagen podemos ver a tropas estadounidenses combatiendo en las calles de Seúl en el marco de lo que fue el conflicto bélico que inició el antagonismo militar real entre las grandes potencias durante la Guerra Fría. En esta otra imagen podemos ver a tropas estadounidenses retirándose de Corea del Norte en el marco del terrible invierno norcoreano tras haberse enfrentado a fuerzas que superaron las expectativas de las tropas estadounidenses. La Guerra de Corea, podríamos decir, no solo es la gran guerra de la historia de Corea, y en este sentido uno de los grandes puntos es lo limitado geográficamente que estuvo la guerra y la violencia para un conflicto de estas dimensiones. Sino que por otro lado, es para muchos la guerra olvidada. Fue una de las guerras más importantes de la Guerra Fría y sin embargo la atención que se ha prestado a conflictos posteriores como la guerra de Vietnam o incluso a conflictos anteriores, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial, ha llevado a que se quede, por así decir, en el olvido. La Guerra de Corea no merece tanta atención en la historiografía, en la historia pública, incluso en el debate entre los interesados, como otros conflictos. Y tenemos que tener en cuenta que se trató de una guerra que alcanzó una dimensión extraordinaria para la época. Para empezar, fue la última guerra que se peleó al estilo de la Segunda Guerra Mundial, con grandes formaciones de cientos de miles de soldados peleando sobre el terreno en una guerra convencional. En el futuro, todas las grandes guerras tendrían otras características muy distintas. Pero lo que resalta de la Guerra de Corea es que la acción estuvo limitada a una pequeña península en el este de Asia. Y por lo tanto, esta guerra no enfrentó a la destrucción de varias naciones, sino a una pequeña nación asiática. Ahora, por más que esta foto es falsa, pero podría ser tranquilamente real, durante mucho tiempo la narrativa sobre la Guerra de Corea ha llevado a que muchos consideren que se trató de una agresión organizada por la Unión Soviética a Corea del Sur por parte de Corea del Norte. Sin embargo, como veremos a lo largo de este video, la Guerra de Corea fue muchísimo más compleja y esta narrativa fue el producto de la propaganda estadounidense, que quería presentar a esto como una agresión soviética y a su rol como el garante del mundo libre frente a la agresión comunista internacional.
Lo cierto es que, como veremos, el conflicto de la guerra de Corea se pareció mucho más a una suerte de gran guerra civil que se internacionalizó por la intervención de las grandes potencias que se disputaban el escenario de la Guerra Fría. Entre ellas podemos mencionar, por supuesto, a Estados Unidos, a la Unión Soviética, que prestó apoyo logístico y armamentístico a la República Democrática de Corea, pero también a la naciente República Popular de China, que consolidó su posición como potencia comunista a partir de su rol en la Guerra de Corea. Lo cierto es que el paralelo 38 y el espacio de disputa entre Corea del Sur y Corea del Norte fue una barrera artificial impuesta al final de la Segunda Guerra Mundial. Esa división en un territorio que tenía una población étnicamente homogénea, con una historia de siglos, si no milenios, lo que hizo fue dividir un pueblo e imponer la noción de que eran naciones diferenciadas. Es por eso que la Guerra de Corea es el producto de una división artificial impuesta desde afuera. Y hacia el interior de la sociedad coreana se trató mucho más de una guerra civil que una guerra entre dos estados. Podríamos considerarla que una guerra entre dos naciones. Esa idea de que había una nación norcoreana o una nación surcoreana fue impuesta por las potencias. La realidad es que hacía 5 años antes todos eran simple y llanamente coreanos. Y de hecho, familias enteras se vieron envueltas a ambos lados del conflicto. Otro punto que marcaría a la Guerra de Corea es el nivel de destrucción desplegada por la utilización de armas a gran escala por parte de Estados Unidos. El nivel de devastación de la Guerra de Corea, que va a ser totalmente localizada a esta península, va a superar ampliamente el de los conflictos posteriores y es mucho más similar al de las guerras mundiales. Incluso, como veremos, algunos números de la mortalidad de la Guerra de Corea superan incluso a los de algunos de los países más afectados por la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, el despliegue armamentístico de un Estados Unidos que va a volver a revitalizar su presupuesto militar será un gran desafío que llevará a la destrucción de gran parte del territorio de Corea del Norte. De hecho, durante la Guerra de Corea se utilizarán bombardeos estratégicos, armas como el napalm y, según algunos debates, que hablaremos más tarde, armas químicas y bacteriológicas. De hecho, las masacres a gran escala no solo fueron protagonizadas por las fuerzas estadounidenses, sino también por las fuerzas surcoreanas que antes y después del inicio del conflicto llevan adelante grandes matanzas con motivos ideológicos. De todos los contendientes, por mucho, el país más afectado por la destrucción de la guerra será justamente el país, entre comillas, que hoy existe al norte del paralelo 38, es decir, la República Popular Democrática de Corea, o, como es conocido, Corea del Norte. Así que en un análisis que iremos viendo a lo largo de este video, no podemos considerar que hubo grandes perdedores en parte entre los bandos, entre las potencias, sino que el gran perdedor de este conflicto fue el pueblo coreano y la península en sí, que enfrentó un nivel de devastación que alteraría para siempre la historia de la región, a tal punto que naturalizamos que existe una Corea del Sur y una Corea del Norte que fueron el producto de una división artificial al fin de la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que para entender esa división entre Corea del Sur y Corea del Norte, para entender el trasfondo y cómo afectó este conflicto tan localizado a la dinámica de la Guerra Fría, potenciando el discurso militarista, llevando adelante a la escalada en el desarrollo armamentístico de la Unión Soviética, impulsando la creación del Pacto de Varsovia o incluso apuntalando las lógicas de la Guerra Fría, tenemos que entender cómo se originó y cómo se desarrolló lo que fue la guerra definitoria de la historia de Corea. Así que, nada, espero que disfruten esto. Yo disfruté mucho preparándolo, aunque ha sido muy laborioso, así que vamos a por ello. Hay muchísimo material sobre la guerra de Corea, pero en inglés y en coreano. No hay tanto material en español que sea muy bueno realmente, sino que suele estar limitado al ámbito del interés por algunas cuestiones militares y menos a la cuestión histórica. Si bien ha habido muchos trabajos, lo cierto es que es un tema relativamente oscuro. Muchos hablan de la guerra de Corea como la guerra olvidada. Gran parte de los aportes de la historiografía en las últimas décadas fueron resumidas en un libro que salió este mismo año, justamente después de los 70 años del inicio del conflicto, perdón, del fin del conflicto, y que fue escrito por Jorge Saborido y Javier Bonafina como parte de una colección de episodios de la Guerra Fría.
Este libro lo que propone es una visión sintética que toma todos los grandes aportes de los últimos años, resume el debate historiográfico sobre la guerra de Corea y da una visión actualizada, saliendo justamente, y como vamos a ver, de lo que fue la narrativa construida por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Como dijimos antes, la narrativa estadounidense de la guerra de Corea, que durante mucho tiempo ha perdurado, no solo en el público estadounidense, sino también en el público en general, es que esto fue una agresión organizada por la Unión Soviética desde el norte. Y como veremos, esta agresión de una nación libre por parte de una nación que era una dictadura comunista es bastante relativizable. Más bien, como vamos a desarrollar, fue una guerra civil de carácter internacional por la intervención de otras potencias. Ahora, lo interesante de todo esto es que todo lo que son documentales que hay sobre esto, la enorme mayoría a los que podemos acceder por temas idiomáticos son estadounidenses y algunos hay un sesgo que es absurdo, es realmente absurdo y hay omisiones que son groseras. Incluso algo terrible que es la atribución a las tropas norcoreanas de crímenes cometidos por fuerzas surcoreanas e incluso la omisión de las masacres de población civil por parte de Estados Unidos. Esto no, quiero remarcar, esto no es una visión pro-norcoreana en lo más mínimo. Si de algo se cansan es de criticar a Corea del Norte, pero lo que sí vamos a ver es que cuando tomamos un análisis más profundo del conflicto, hay montones de matices que nunca nos llegan a nosotros si no es por las lecturas especializadas. Y lo que vamos a tratar de hacer en este video es aportar algunos de esos matices acerca de la guerra de Corea. Pero bien, la península de Corea ocupa un lugar histórico muy estratégico en lo que es el continente asiático. Esa península de Corea tiene historia de miles de años antes del inicio de la guerra. Y a lo largo de miles de años ahí se desarrolló un pueblo, que fue el coreano, y que tuvo la particularidad de estar siempre entre otras grandes potencias y estados. Al día de hoy, si tuviéramos que analizar la posición geoestratégica de la península de Corea, observaríamos lo siguiente. Por un lado, la península de Corea mantiene límites terrestres a través del río Yalu con China y por el otro a través de lo que es la región de Vladivostok con la ex Unión Soviética y actual Federación Rusa. Por el otro lado, la península de Corea siempre tuvo como vecina al gran archipiélago de Japón. La historia de Corea, podríamos decir, está determinada por la influencia de estos tres grandes espacios. Hay tres grandes potencias históricas, Rusia, China y Japón, que rodean a esa pequeña península que es una posición estratégica. Si tuviéramos que preguntarnos de dónde sale el nombre de Corea propiamente, tendríamos que ir hasta la dinastía Koryo o Koryo, que llegó al poder en el siglo X después de Cristo. Esta dinastía, que gobernaría la península de Corea a lo largo de 4 siglos, sería una dinastía que dejaría un fuerte legado. Como tal, esta enfrentó episodios dramáticos como la invasión de los pueblos mongoles a la península. Hay que recordar que el nieto de Gengis Khan, Kublai Khan, ocupó China, dirigió una invasión a la isla de Japón. Y esto ha llevado a que surgiera una serie de disputas entre los que eran los grandes administradores civiles y los comandantes militares. Estas rencillas de palacio a lo largo del último periodo de la dinastía Koryo llevaría a la toma del poder por parte de la dinastía que gobernaría la península de Corea durante más tiempo. Hablamos de la dinastía Joseon, que llevaría adelante el gobierno de la península de Corea desde fines del siglo XIV hasta principios del siglo XX. Es ahí, el año de 1910, cuando Corea va a dejar de ser un estado independiente, que la dinastía va a dejar de gobernar la península, pero va a mantener una posición de preeminencia simbólica. La dinastía Joseon consolidó muchos de los elementos que serían parte de la cultura coreana, desde el abecedario, la religión budista, que alcanzó una enorme importancia en este periodo, pero también la vinculación histórica cultural con China. Es durante el gobierno de la dinastía Joseon que se produce un episodio a finales del siglo XVI que va a marcar gran parte de lo que es el clima o la cosmovisión histórica del pueblo coreano, que es la invasión de Toyotomi Hideyoshi, el líder de la gran unificación de Japón,
contra la península de Corea. Toyotomi Hideyoshi se propuso invadir la península de Corea en una campaña muy sangrienta que tendría consecuencias desastrosas. Los japoneses no solo no lograron someter totalmente a los coreanos, sino que provocaron la intervención del Imperio Chino en el conflicto. Esa guerra tendría consecuencias funestas que desestabilizarían el proyecto de unificación de Toyotomi Hideyoshi en Japón. Posteriormente, Tokugawa Ieyasu encabezaría la unificación de Japón. Hay un video en este canal que se llama Sengoku Jidai, en el que analizamos todo ese periodo. En algún otro momento haremos un video sobre la invasión japonesa a la península. Como decíamos antes, la intervención del Imperio Chino llevó a que se consolidara la resistencia coreana contra Japón. Es por eso que tenemos que entender que esos vínculos entre la dinastía Joseon y la dinastía, a partir del siglo XVII, la dinastía Qing, que sería la última dinastía china o dinastía Manchú, sería muy importante para el sostén de Corea. De hecho, los chinos tendían a pensar en el reino de Corea como una suerte de estado vasallo o una suerte de área de influencia histórica. De hecho, es la dinastía Joseon la que impone algunos principios de la cultura china, como es el caso del confucianismo, que tendría mucha influencia en esta región. Ahora, China, a finales del siglo XIX, como también Corea, enfrentaría la expansión del imperialismo. En el marco de las guerras del opio, desde 1839, el orgulloso imperio chino del Reino Celestial sería sometido a la humillación y a la ocupación por parte de las potencias occidentales. Esas potencias ocuparían el imperio chino a lo largo de décadas, provocando una profunda crisis social, cultural y política que, por ejemplo, terminaría con el fin de la dinastía Qin y el inicio de la República China en un marco de guerras civiles. Algo similar va a pasar con la historia de Corea. La dinastía Joseon va a verse en crisis a partir de la intervención de las potencias extranjeras. Estas potencias van a llevar adelante una serie de incursiones militares en territorio coreano para lograr la apertura de sus puertos y el establecimiento de enclaves comerciales y territoriales europeos. Los primeros que se proponen esto son los franceses, pero los que van a tener éxito definitivamente son los estadounidenses, iniciando un ciclo de intervenciones en Corea que llevarán a la dinastía coreana a aceptar el libre comercio con las potencias occidentales. Por entonces, tenemos que recordar que Corea, en este marco de la carrera imperialista, ocupa una posición estratégica. Se encuentra entre lo que va a ser la República de China, próximamente, el Imperio Ruso y el Imperio Japonés. Esa posición histórica va a llevar a que a fines del siglo XIX, en el marco de esta crisis de la dinastía, tengamos una serie de competencias entre esas tres principales potencias por el control de Corea, visto como una posición estratégica para las tres. De hecho, a finales del siglo XIX la intervención de las potencias va a llevar a que se produzca un proceso de aceleración en transformaciones que ponen en crisis lo que era todavía un sistema cuasi feudal en Corea. Uno de los grandes agentes de todo este proceso de cambio va a ser Japón. Japón, que es un naciente imperio en el marco de la Revolución Industrial, no solo se impone ante China en la primera guerra sino-japonesa de 1895, sino que tiene muchos capitales para exportar a Corea e impulsar procesos de industrialización. Japón va a ver en la península de Corea una suerte de área de influencia propia. Esta serie de cambios, el cuestionamiento a la dinastía, a la monarquía, va a llevar a una rebelión campesina conocida como la rebelión campesina de Dong Hak. En 1894, la crisis estalla en forma de una rebelión armada contra la monarquía. Esta rebelión, por parte de grupos campesinos y guerrillas, va a llevar a la intervención de las fuerzas chinas y las fuerzas japonesas en la península. Esa intervención, justamente, pretendía, por un lado, ordenar nuevamente en el poder al monarca, pero también competir por el área de influencia. En esa primera guerra sino-japonesa vamos a tener a la monarquía que va a ser apoyada por Japón, pero también vamos a tener a grupos campesinos peleando por reformas sociales y económicas y a los chinos peleando por establecer su zona de influencia.
Esa primera guerra sino-japonesa culmina con una victoria de Japón que lo que va a lograr es el establecimiento de una serie de acuerdos que permitían enclaves comerciales, tratados y apertura económica hacia Japón. Por otro lado, China, humillada militarmente, se repliega sobre sus fronteras, además de tener cuantiosas bajas y de sufrir abusos por parte de los japoneses. Esa paz se establece con lo que son los acuerdos de Shimonoseki en 1895, que abren paso a la influencia japonesa sobre Corea. Ahora, la otra potencia que competía, perdón, un punto central, casi me olvido, no solo a la influencia japonesa, sino que las fuerzas japonesas avanzan sobre territorios de lo que era Manchuria y además, incorporan en 1895, a partir de esa paz, la isla de Formosa, también conocida como Taiwán. Esa información nos servirá para más adelante. La otra gran potencia que tenía influencia en la región era el Imperio Ruso. El Imperio Ruso va a llevar adelante un proceso de reformas que lo llevan a intervenir, por un lado, en el avance sobre China, tratando de apropiarse el territorio de Manchuria cuando las grandes potencias ocupan China, pero también a competir con lo que era el imperio japonés. Ahora, la invasión rusa de Manchuria no tenía que llevar necesariamente un conflicto con Japón, siempre y cuando no afectara el área de influencia japonés. Pero, ¿qué ocurría con Rusia? Rusia necesitaba el acceso a los puertos cálidos de Corea. Uno de los grandes conflictos históricos de la costa este siberiana es que estos puertos, como Vladivostok, entre otros, no tenían un gran acceso al mar, porque se congelan y hacen muy dificultosa la navegación con la técnica de esta época. Para Rusia, expandirse sobre la península de Corea es lograr una salida al mar más estratégica. Cuando las fuerzas rusas ingresen en el área de influencia de Japón, se va a desatar la famosa Guerra Ruso-Japonesa de 1904. Esta guerra, que es conocida porque produce el estallido de la Revolución de 1905, culmina en una derrota aplastante de las fuerzas rusas por parte del Imperio japonés. Entre otras cuestiones, bueno, la flota rusa se va a terminar amotinando en contra del zar y demás. Esto consolida lo que va a ser el área de influencia de Japón sobre Corea. Definitivamente un territorio indisputadamente de la órbita japonesa. Y en 1910 las fuerzas coreanas, que ya venían asumiendo un rol tutelar, en 1905 directamente se instala un protectorado sobre Corea. Corea, entre comillas, se gobierna a sí misma, pero bajo la protección de Japón, con privilegios comerciales, políticos, presencia militar, incluso entrenando las fuerzas coreanas, hasta se llegan a establecer empresas, inversiones y demás. Pero en 1910 directamente las tropas coreanas ocupan la península de Corea y establecen que a partir de ahora Corea, y durante 35 años, va a ser un dominio colonial japonés. Esta ocupación es resistida, como se pueden imaginar, debido a varios puntos. Para empezar, los japoneses van a imponer una represión muy dura sobre la población coreana. Esa represión incluía no solo castigos terribles, sino que también impusieron la aculturación. Las fuerzas japonesas se propusieron reemplazar la cultura coreana por la cultura japonesa. Incluso impusieron el uso obligatorio del idioma japonés como idioma oficial. La represión y los cambios introducidos por los japoneses también incluyeron privilegios para los grupos empresarios japoneses, repartición de tierras. Se llegó a establecer el 50% se llegó a apropiar el 50% de las tierras de Corea por parte de propietarios japoneses. Para gobernar estos territorios, a su vez, los japoneses crearon una clase de colaboracionistas. Terratenientes, empresarios, funcionarios coreanos que gobernaban abriéndole las puertas del territorio a los japoneses y recibían beneficios al respecto.
A su vez, para gobernar estos territorios, los japoneses no solo impusieron su propia ocupación militar, sino que entrenaron fuerzas policíacas, fuerzas militares coreanas que se dedicarían a controlar a su propia población. Estas fuerzas militares que controlarían la población llevarían adelante todo tipo de abusos, matanzas, torturas y demás. Así se empieza a dar una gran transformación en Corea, que es la siguiente. Corea ve un despegue del sector secundario. Empieza un proceso de industrialización limitado, pero que no debemos desdeñar, que es impuesto justamente por la transformación que imponen los japoneses. También vamos a tener una gran capa de administradores japoneses, militares japoneses, y a su vez, viceversa, va a haber un gran contacto de población coreana con Japón. Muchos coreanos se ven obligados a migrar a Japón para trabajar o son trasladados incluso forzosamente para contribuir a la industria japonesa. Así, en Corea se va produciendo un proceso de modernización que sin embargo deja algunos temas muy pendientes. Uno de ellos es el de la independencia y el otro también es el de las condiciones terribles de la mayor parte de la población coreana. La mayor parte de la población coreana son campesinos pobres que trabajan en un sistema cuasi feudal para señores y terratenientes japoneses o los colaboradores coreanos que contribuyen a la ocupación japonesa. En este marco se firma la Paz de Versalles. La Paz de Versalles, acá en este canal hay un video dedicado al Tratado de Versalles, estaba supuestamente inspirada por el principio de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Esa autodeterminación de los pueblos impuesta por Woodrow Wilson hablaba en contra de las colonias, planteaba que los pueblos europeos tenían que elegir sus propios gobiernos. Pero ¿qué ocurre? Japón es uno de los vencedores de la Primera Guerra Mundial y peleó contra los alemanes. Entonces, no se le puede imponer a Japón que no se libere a los pueblos que tiene sometidos. En el Tratado de Versalles de 1919, entre otras cosas, se confirma la posición de Japón como potencia imperial en el este, que además es un instrumento necesario para las potencias capitalistas. ¿Por qué? Porque estalló la Revolución Rusa y la Unión Soviética es una amenaza, ¿no? Esa revolución rusa se extiende por Asia, es una amenaza para el orden de la región. Japón, como potencia imperial anticomunista, es un buen aliciente, ¿no? Es un buen tapón a que los bolcheviques se extiendan más allá. Es así que, a pesar del ímpetu que se establecía de autodeterminación de los pueblos, en la Paz de Versalles se confirma la ocupación japonesa de la península de Corea y la ocupación japonesa de la isla de Formosa, también conocida como Taiwán. Así, fuerzas japonesas imponen el orden en todos estos territorios, mientras Japón asegura su rol de gran potencia imperialista. En este marco se van a producir procesos de protesta en China contra los territorios anexados por Japón y también en Corea. Así inicia el movimiento del 1 de marzo, un ciclo de protestas nacionalistas coreanas que lo que proponen es la independencia de Corea. Reclaman ante las Naciones Unidas que, así como se había establecido la autodeterminación de los pueblos, los coreanos tenían el derecho a establecer su propio gobierno y no ser una colonia japonesa. ¿Cómo culmina esto? Se pueden imaginar. Bueno, las fuerzas japonesas reprimen el levantamiento violentamente utilizando la policía militar y al ejército y dejando un saldo de más de 5.000 muertos. Montones, miles de detenidos, pero dando a luz a un movimiento que será el movimiento independentista coreano. A partir de la década del 20 va a empezar a florecer un movimiento nacionalista que lo que busca es la independencia de Corea. Ahora, muchos de estos dirigentes en lo que creen es en el establecimiento de alguna suerte de gobierno republicano a lo occidental. Los japoneses, por entonces, gobernaban de la mano de la monarquía. La monarquía mantenía vínculos muy fluidos con las autoridades imperiales japoneses que los confirmaban en sus privilegios, les permitían tener tierras, incluso someter mano de obra a su voluntad. Entre los líderes nacionalistas que buscan el establecimiento de una república de Corea va a aparecer la figura de Syngman Rhee o Syngman Rhee. Syngman Rhee
un intelectual, dirigente coreano nacionalista, va a ser apresado por su resistencia a las autoridades japonesas. Como tal, era un líder conservador, republicano y anticomunista. De hecho, cuando se producen las protestas del movimiento el 1 de marzo, Syngman Rhee va a apelar a lo que era la narrativa de Woodrow Wilson y va a llegar a decir que así como Estados Unidos ya ha liberado a otros pueblos europeos del dominio imperial, debía liberar a Corea del dominio imperial japonés. Sin embargo, tras ser liberado por las autoridades coreanas después de años como preso político, Syngman Rhee va a retirarse y exiliarse en Estados Unidos, donde se dedicará a impulsar la lucha nacionalista con un proyecto pro-estadounidense y anticomunista. Así, Syngman Rhee se convierte en una figura prestigiosa con muchas conexiones con Estados Unidos, pero que pasará los próximos años fuera de Corea. Los nacionalistas republicanos no son los únicos interesados en un proyecto independentista en Corea. Por entonces tenemos que entender que el movimiento comunista y la Tercera Internacional impulsaba procesos de descolonización por toda Asia y África. En este marco se lleva adelante en 1922 el primer Congreso de las Organizaciones Comunistas y Revolucionarias del Lejano Oriente en San Petersburgo, en la Unión Soviética. Este congreso incluía a dirigentes de los procesos revolucionarios independentistas de todo lo que sería Asia. Entre aquellos que participarían estaría un destacado líder comunista vietnamita llamado Ho Chi Minh. Ya volveremos a Ho Chi Minh en algún momento. En este congreso ya teníamos la participación de dirigentes comunistas coreanos, dirigentes comunistas que apelaban a que la independencia de Corea iba a venir de la mano de una lucha por el socialismo. Ahora, a lo largo de todo este periodo veníamos señalando que en Corea tenemos históricamente la influencia del Imperio japonés, de la Unión Soviética y de China. Acá faltó una imagen. Pero bueno. En 1917 estalla la Revolución Rusa. Y la Revolución Rusa va a tener profundas influencias en la península de Corea. De hecho, también va a tener influencia en China. Este movimiento que va a llevar adelante la creación del primer Estado socialista de la historia, no solo apadrinó a los primeros dirigentes comunistas coreanos, sino que el proceso de desarrollo del socialismo en la Unión Soviética va a marcar justamente la agenda y los puntos de partida, una suerte de manual para el desarrollo de los movimientos revolucionarios del resto de Oriente, incluido justamente el territorio coreano. El otro proceso que va a afectar al desarrollo del movimiento comunista en Corea es justamente la guerra civil en China. China, a partir de 1927, va a atravesar un proceso de guerra civil revolucionaria por parte del Kuomintang, del Partido Comunista Chino, enfrentado al Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que nosotros tomamos la ocupación japonesa, la influencia de la Revolución Rusa y el proceso de la guerra civil y la Revolución China, tenemos todos los ingredientes que van a modelar a el futuro gran dirigente del movimiento comunista en Corea, que es Kim Jong-il, también conocido como Kim Il-sung. Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-un, padre de Kim Jong-il, nace en una familia de clase media de la región de Corea. Como tal, tuvo entrenamiento militar en la República de China cuando sus padres debieron exiliarse por ser opositores a la ocupación japonesa. Era muy común que hubiera contactos históricos entre chinos y coreanos. Esto era una historia de siglos. Y lo que vamos a ver a lo largo de todo este periodo es que había muchos coreanos étnicos que vivían en China. Muchos exiliados nacionalistas iban a China. Y a su vez había chinos que solían tener presencia en Corea. En la década de 1920, entonces, Kim Il-sung va a la Academia Militar en China y empieza a formarse. Pero pronto será detectado como un peligro comunista. Por entonces tenemos que marcar que
el gobierno del Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino, había sido durante años un aliado del Partido Comunista Chino. Esto va a merecer un video en algún momento y yo les prometo que voy a hacer un video de la Revolución China bien completo. Pero lo cierto es que el Partido Nacionalista Chino, en el momento en que era liderado por Sun Yat-sen, vio en los comunistas a un aliado, tenía un discurso antiimperialista y republicano. Incluso llegó a tener asistencia militar de la Unión Soviética. Chiang Kai-shek, el gran líder nacionalista chino, hasta se formó militarmente en la Unión Soviética. Con todo esto lo que quiero decir es que, por entonces, comunistas y nacionalistas eran aliados. Pero en 1927 se produce la masacre de Shanghái. Tras la muerte de Sun Yat-sen y para asegurar su lucha por el poder, Chiang Kai-shek, el nuevo líder nacionalista, impulsa una serie de masacres anticomunistas a gran escala. En ese marco empieza la persecución a los dirigentes comunistas. Entre ellos, uno de los que va a ser detenido en algún momento en la China republicana es un tal Kim Il-sung. Por entonces, muy joven, hay que decirlo. En la década del 30, Kim Il-sung se va a unir a la resistencia armada contra la ocupación japonesa. Dijimos que siempre hubo resistencia de diversas formas, resistencia por orden campesinos, desobediencia, pero en la década del 30 empiezan a aparecer pequeñas experiencias guerrilleras que pelean contra los japoneses en la península de Corea. Estos grupos guerrilleros eran de diversas extracciones, pero los comunistas próximamente se van a destacar. Y entre los comunistas, un tal Kim Il-sung. Kim Il-sung va a ser un guerrillero comunista que pelea contra las autoridades japonesas. En ese contexto va a conocer a su esposa, Kim Jong-suk, que será la madre en algún momento de su hijo Kim Jong-il y por lo tanto la abuela de Kim Jong-un. Estos elementos que parecerían propagandísticos son históricamente comprobables, pero es muy loco y para pensar lo que es la figura de Kim Il-sung y la importancia que se le da en Corea del Norte, que este hombre pelea en la guerrilla contra los japoneses y ahí conoce a su esposa. O sea que los hijos de esa dinastía van a ser descendientes de guerrilleros antijaponeses. Kim Il-sung era un personaje muy carismático, esto es algo que vamos a retomar posteriormente, que a su vez era alto para los estándares de Corea, tenía como mucha presencia, era considerado incluso físicamente atractivo por entonces. Esto le da un perfil muy bien posicionado para la política. La propaganda norcoreana durante mucho tiempo ha ensalzado el rol de la guerrilla antijaponesa dirigida por Kim Il-sung. De hecho, en la narrativa oficial de Corea del Norte, de la República Popular Democrática de Corea, es la guerrilla de Kim Il-sung la que produce la derrota de los japoneses y no la bomba atómica como tal. Ahora, más allá de la propaganda, hay un punto que sí es cierto. La mayor parte de estas organizaciones guerrilleras que pelearon contra los japoneses fueron descubiertas y aniquiladas, no solo por las tropas japonesas, sino también por las fuerzas colaboracionistas coreanas, que peleaban reprimiendo a sus compatriotas. Pero Kim Il-sung dirigió una de las pocas guerrillas que sí sobrevivió, y que se mantuvo en pie de combate durante mucho tiempo contra los japoneses. El propio Kim Il-sung, posteriormente, se va a ver acorralado en el norte de Corea. A medida que las fuerzas japonesas fueron asegurando su control de todo el territorio, Kim Il-sung se vio obligado a retirarse con algunos de sus compatriotas a la Unión Soviética. Es así que tras haber estado en China, Kim Il-sung pasa a estar en la URSS. Ahora, en la Unión Soviética, Kim Il-sung experimenta un proceso que va a ser central, que es su vinculación con el Partido Comunista de la Unión Soviética, pero también con la experiencia de combate del Ejército Rojo. En 1941 se produce la Operación Barbarroja, la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética, una invasión que tendrá un carácter genocida y que llevará a la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad. Esta guerra será conocida para la memoria soviética y para la memoria de las ex naciones soviéticas y la Federación Rusa como la Gran Guerra Patria o la Gran Guerra Patriótica. Stalin moviliza al conjunto de la población para ir a la guerra contra los nazis.
Y en este contexto se forma el Regimiento de Rifles 88 de coreanos que residen en la Unión Soviética. Es así que Kim Il-sung, acá en esta foto, acá hicimos la flechita para recordarlo, va a pelear en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis dentro del ejército soviético. Así, Kim Il-sung pelea contra los nazis, lo que le va a dar una posición de prestigio en el movimiento comunista internacional y va a lograr adaptar muchas de las técnicas de la guerra del ejército rojo. Es en este marco de la guerra contra la Alemania nazi que nace su hijo mayor, Kim Jong-il, su sucesor en el liderazgo de Corea del Norte. Ahora, la guerra en el ejército rojo va a hacer que Kim Il-sung permanezca en la URSS durante años hasta la derrota de la Alemania nazi. Mientras esto ocurría, tenemos que recordar que en Corea había una clase de colaboradores plenamente consolidada que se mantenía en el poder gracias al apoyo de los japoneses. Por ejemplo, la realeza coreana. En este marco, recordemos, los coreanos y los japoneses impulsaban purgas de opositores, ataques a grupos que se levantaban, ataques anticomunistas, entre otros. Y el movimiento comunista coreano era fuertemente perseguido. Ahora, Japón es una potencia imperial. Y como señalamos antes, Japón llevó adelante incursiones, invasiones a lo largo de todo lo que era el continente asiático. Pero antes incluso de que estalle la Segunda Guerra Mundial, Japón lleva adelante la invasión de China. En 1937, las fuerzas japonesas invaden la República de China. Esto va a ser parte de una serie de campañas que a lo largo de la Segunda Guerra Mundial van a llevar a que Japón ocupe gran parte de Asia y el Pacífico. Un tema para hablar en otro momento es el conjunto de atrocidades que cometen los japoneses en este contexto y que después van a ser fuertemente ignoradas por gran parte de la narrativa estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el Imperio japonés invade la República de China en 1937, va a llevar adelante una campaña brutal que lo va a llevar a masacrar a la población. De hecho, a pesar de la resistencia china, las fuerzas japonesas van a demostrarse muy superiores. El ejército japonés, un ejército muy profesional y poderoso. De hecho, en agosto de 1937, las fuerzas japonesas ingresan a la ciudad prohibida, el Palacio de Beijing. Por entonces, Chiang Kai-shek estaba llevando adelante una guerra contra los comunistas. China se encontraba en plena guerra civil. El líder de los comunistas, que resistía en el norte de China a los nacionalistas, era un tal Mao Zedong, que consolidó su liderazgo en el marco de esa guerra de guerrillas contra Chiang Kai-shek. Acorralado por sus generales, Chiang Kai-shek se va a ver obligado a firmar un acuerdo, un pacto, una alianza con los comunistas. Así se forma el apoyo de las fuerzas comunistas al ejército republicano, formando lo que se conoce como el Ejército Nacional Revolucionario. Nacionalistas y comunistas pelearán juntos contra los japoneses. De nuevo, los japoneses se mostraron muy superiores militarmente. Las fuerzas chinas estaban al borde de caer destrozadas en 1945 antes de que se lanzaran las bombas atómicas. Sin embargo, hay que destacar algo. Los comunistas hasta entonces tenían una presencia muy limitada en China, habían sufrido muchas derrotas, eran numéricamente inferiores. Pero las tácticas de guerra de guerrilla de los comunistas, pese incluso al enfrentamiento, porque las fuerzas nacionalistas aprovechaban a matar comunistas cuando podían, esas técnicas de guerrilla van a brindarles muchos éxitos peleando contra los japoneses e incluso van a permitir que ellos expandan su influencia sobre el territorio. Ahora, las fuerzas japonesas no son una fuerza de élite muy poderosa, sino que van a llevar adelante verdaderas atrocidades en China. Hay toda una historia, de nuevo, que no se le presta la suficiente atención, que son las atrocidades que comete Japón en la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas, la masacre de Nanjing o Nanking, en la que las fuerzas japonesas asesinan a 300.000 chinos en un par de semanas. La mayoría
hombres, perdón, la mayoría mujeres, ancianos y niños civiles. Ahora, en todo este proceso de la guerra en China, se me rompieron los anteojos, las fuerzas japonesas también cuentan con el esfuerzo militar de los coreanos. El ejército japonés, sobre todo en la última parte de la guerra, incorporó masivamente coreanos a sus filas. Como habíamos mencionado antes, los coreanos tenían cargos en la policía, eran utilizados para reprimir y demás. Es así que surge toda una clase de oficiales coreanos que pelean en el ejército imperial japonés, incluso que viajan a Japón a formarse en las academias militares japonesas. Uno de ellos es Paik Sun-yup, que va a ser uno de los grandes oficiales del ejército imperial de Manchukuo. Ahora, ¿qué era Manchukuo? Manchukuo era el estado títere vasallo imperial de Japón en el Asia continental. ¿A qué se dedicaba Paik Sun-yup? Bueno, era parte de lo que se conoce como las Fuerzas Especiales Gando. ¿Qué hacen las Fuerzas Especiales Gando? Se dedicaban a detectar y aniquilar a los grupos guerrilleros coreanos que quisieran la independencia. O sea que Paik Sun-yup era básicamente un asesino de coreanos al servicio de los japoneses. Posteriormente será uno de los principales generales del ejército de Corea del Sur. Otro caso es el de Park Chung-gi. Park Chung-gi también va a formar parte del ejército imperial de Manchukuo a servicio de Japón y en el futuro va a ser dictador militar de Corea del Sur. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Lo que es interesante señalar es que hay todo un sector del ejército japonés que está formado por coreanos que se apropian las técnicas de la guerra japonesas y que incluso son entrenados y utilizados para asesinar coreanos independentistas en la península. Ahora, como parte de la política del esfuerzo de guerra del Japón imperial, miles de coreanos son movilizados para la industria japonesa. Corea se convierte en una base para alimentar el esfuerzo y aprovisionar a las fuerzas japonesas en el continente, e incluso cientos de miles de coreanos son trasladados a Japón para trabajar en las industrias japonesas. Se calcula que unos 700.000 coreanos estuvieron en las industrias... 700... No, me equivoqué. 200.000. Unos 200.000 coreanos estuvieron en las industrias japonesas en la isla de Japón, trabajando en el esfuerzo militar. La presencia coreana era tan vasta que cuando se producen los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, 70.000 coreanos mueren como parte de los ataques atómicos. Eran miles de coreanos que trabajaban en la industria japonesa en la isla. Otro capítulo atrás de la historia de la ocupación japonesa de Corea es el de las damas de compañía. Las damas de compañía o las mujeres de compañía eran las mujeres coreanas obligadas a la prostitución, básicamente esclavas sexuales para el ejército japonés. Esta práctica fue desarrollada por los japoneses en Corea, pero ojo, también fue desarrollada por Estados Unidos en la isla de Japón después de la rendición japonesa. Esta historia de crímenes sexuales y de violencia sexual contra las mujeres fue una norma de las tropas japonesas en toda su ocupación de Asia. Y si nos detenemos en China, las cosas que encontramos son atroces. En los últimos 2 años de la Segunda Guerra Mundial, como dijimos antes, la presencia coreana en el ejército japonés aumentó. Llegó a haber 200.000 soldados coreanos peleando en el ejército imperial japonés. Muchos de ellos dedicados a pelear en Manchuria y en Corea contra los grupos comunistas. Ahora, en 1941, Japón había atacado Pearl Harbor. Paradójicamente, Syngman Rhee en Estados Unidos previó que Japón iba a atacar a Estados Unidos. De hecho, llegó a predecir, ¿no? Y escribió algo al respecto. Lo interesante del ataque japonés a Estados Unidos en Pearl Harbor es que va a llevar adelante va a desencadenar el inicio de la Guerra del Pacífico. La batalla titánica por el Océano Pacífico entre lo que es Estados Unidos y el Imperio japonés. Ahora, ya 6 meses después de Midway es en diciembre del 41, en junio del 42, Pearl Harbor es en diciembre del 41,
En junio del 42, las fuerzas estadounidenses derrotan a gran parte de la flota imperial en la batalla de Midway, asegurando que de ahora en adelante va a ser Estados Unidos el que tenga la iniciativa y Japón el que esté a la defensiva en todos sus territorios. Progresivamente, las fuerzas estadounidenses van a avanzar sobre el Pacífico conquistado por Japón, ocupando isla por isla, derrotando a los japoneses. ¿Quién es el comandante de las fuerzas estadounidenses en esta guerra contra las fuerzas japonesas? Bueno, un tal Douglas MacArthur. Douglas MacArthur será considerado el héroe de la guerra del Pacífico. Fue el comandante en jefe de todas las fuerzas japonesas en lo que fue la parte más prolongada del esfuerzo militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. La guerra del Pacífico para Estados Unidos duró mucho más que la guerra en Europa como tal. Douglas MacArthur sería posteriormente el comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en Corea. Ahora, las fuerzas estadounidenses avanzaron a lo largo de 1942, 43 y 44, y para 1945 estaba claro que iban a tener que proponerse la invasión de Japón. El avance de las fuerzas estadounidenses tuvo episodios emblemáticos como la batalla de Iwo Jima, pero también la batalla de esta otra isla, la batalla de Okinawa, entre otros. Me está faltando una isla más. Ahora, ¿qué ocurre con esto? A medida que las fuerzas estadounidenses avanzan sobre el territorio, aparece la cuestión de Corea. Japón siempre había visto a Corea como un área de influencia propia. Pero Estados Unidos, por ejemplo, no consideraba que Japón era un tema estratégico hasta el inicio de la Guerra del Pacífico. El inicio de la Guerra del Pacífico abre paso al gran debate sobre qué va a pasar con Corea después de la Segunda Guerra Mundial. Es así que se produce la Conferencia del Cairo, en la que van a participar, entre otros, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el generalísimo Chiang Kai-shek de la República de China. En esta Conferencia del Cairo, en 1943, Estados Unidos firma un documento conjunto en el que plantea que a su debido tiempo, entre comillas, Corea iba a ser un estado independiente. Ahora, ¿qué era su debido tiempo? Porque para muchos esto implicaba que sería después de la derrota de Japón. Pero ¿qué tan inmediatamente después de la derrota de Japón? La declaración del Cairo sobre a su debido tiempo abre algunos debates en el movimiento nacionalista coreano sobre, bueno, ¿cuándo sería su debido tiempo? Pero es un primer antecedente para que Estados Unidos plantee que va a ser una suerte de padrino o va a tener un cargo tutelar en el proceso independentista coreano ante Japón. Ahora, esa península de Corea, como dijimos antes, ocupaba un lugar estratégico también para otros países, entre ellos la Unión Soviética. La captura de Iwo Jima, al igual que muchas de las batallas como Okinawa o Saipan, habían demostrado que los japoneses iban a tener una férrea resistencia contra las fuerzas estadounidenses. Y Estados Unidos se tenía que plantear en 1945 el proyecto de invadir la isla de Japón. Mientras tanto, ya se debatía el futuro de Europa. En enero de 1945 se produce la Conferencia de Yalta en la Unión Soviética. En esa conferencia se reúnen los tres grandes: Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y el más grande de todos ellos, Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética durante 30 años. La conferencia de Yalta lleva al debate sobre cuáles serán las áreas de influencia en Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial, qué territorio corresponderá a la Unión Soviética y cuál a Estados Unidos. Sin embargo, se empezaron a presentar algunas rispideces acerca de cómo se dividiría ese territorio y cuál sería el destino de Europa. Como sea, el 2 de mayo de 1945, las fuerzas soviéticas ocupan Berlín y la bandera del Ejército Rojo ondea sobre el Reichstag, llevando a la rendición de Alemania y poniendo fin a la parte más sangrienta y destructiva de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Ahora, el avance del Ejército Rojo sobre
Europa no solo llevó a la derrota de la Alemania nazi, sino que el Ejército Rojo avanza progresivamente sobre todo el este de Europa, estableciendo su área de influencia en países como Polonia, Checoslovaquia, Letonia, Estonia, Lituania y Finlandia, que son reincorporados a la Unión Soviética, parte de Finlandia, no toda Finlandia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, más no en Yugoslavia. En Yugoslavia los guerrilleros de Tito ganan antes de que lleguen los soviéticos. Eso es un tema que desarrollaremos en otro momento. Pero la expansión de la Unión Soviética en Europa va a permitir que movimientos comunistas lleguen al poder en toda Europa del Este, extendiendo el área de influencia del comunismo, pero también de la Unión Soviética. En este marco surge el debate sobre lo que será la situación de Corea. En agosto de 1945, las fuerzas soviéticas firman con Estados Unidos un acuerdo que se venía dialogando acerca de una división de Corea en áreas de influencia, estableciendo el paralelo 38 como la zona que dividiría la región al norte bajo influencia soviética y la región al sur bajo influencia estadounidense. ¿De dónde sale el paralelo 38? Bueno, según Saborido, el paralelo 38 surge originalmente de un proyecto de división de Corea en áreas de influencia que había sido discutido por el Imperio Ruso y el Imperio Japonés en el marco de la guerra, en el marco anterior a la guerra ruso-japonesa. Después de la guerra ruso-japonesa, Japón estableció su dominio sobre la península y ya no debatió sobre el Imperio Ruso cómo dividir Corea. Ahora, en este marco se produce justamente el desplome del imperio colonial japonés en Asia. Uno de los grandes miedos de Estados Unidos es el siguiente. ¿Qué ocurre si en Asia se produce un fenómeno similar al de Europa? Si el ejército rojo avanza sobre los territorios asiáticos y con ellos también el comunismo. Este era un debate que aparecía para Estados Unidos ya en 1945, antes de que estuviera palpable que Europa del Este ahora se ha incorporado al campo socialista. Muchos de esos territorios en disputa incluían a lo que era el Manchukuo o el dominio imperial de Japón. Alguien había preguntado ahí en el chat si Manchukuo es Manchuria, y sí, o sea, el Manchukuo incluía Manchuria. Tenía su epicentro, pero también era como se refería a esta área de influencia japonesa. Ahora, ese territorio del Manchukuo había sido históricamente un territorio en disputa con el Imperio Ruso y también con la Unión Soviética. Harry Truman, el nuevo presidente estadounidense que sucede a Roosevelt tras su muerte, está preocupado por esto y plantea acelerar la derrota de Japón. De hecho, este es un tema que está presente en la conferencia de Potsdam en la que conoce a Joseph Stalin el 1 de agosto de 1945. Por entonces, a pesar de la presencia del nuevo ministro laborista del Reino Unido, Clement Attlee, está claro que ya no se trata de que haya tres grandes como tales, sino que hay dos grandes en disputa. Las dos grandes potencias que están emergiendo son Estados Unidos y la Unión Soviética, y las que se disputarán el mundo o el ordenamiento post Segunda Guerra Mundial son estos dos grandes vencedores. En la puja con Stalin está justamente el debate de qué ocurrirá con Corea, qué ocurrirá con Asia y con todas estas regiones. Para Truman, como para gran parte de lo que es el alto mando estadounidense, arriesgarse una guerra completa por Japón va a llevar una sangría de vidas estadounidenses demasiado alta. La proyección que hacían las fuerzas estadounidenses con respecto a la ocupación de la isla de Japón era que, teniendo en cuenta todos los antecedentes de las demás islas, los japoneses les impondrían una sangría de cientos de miles, si no millones de bajas a los estadounidenses, un precio que Truman no está dispuesto a pagar. En este marco es que el 6 de agosto de 1945, Truman lleva adelante el bombardeo atómico de la ciudad de Hiroshima, una ciudad de importancia militar en Japón. Es la primera vez que se utilizan armas atómicas en la historia de la humanidad. El bombardeo de Hiroshima va a producir alrededor de entre 100.000
y 150.000 muertes de manera instantánea, destruyendo absolutamente una ciudad japonesa. Y dejando a su vez un legado de radiación que dejaría terribles consecuencias en la población civil. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki es una demostración de poder por parte de Truman. Stalin desconocía el desarrollo de la bomba atómica y podríamos decir que se va a enterar por la TV, entre comillas, de la capacidad destructiva de Estados Unidos. En este marco, las fuerzas soviéticas, adelantándose a lo que será la rendición de Japón, inician la invasión de Manchuria y de los territorios japoneses en Asia. Hasta entonces, los soviéticos tenían un pacto de no agresión con Japón, y en 1945 deciden romper ese pacto y el Ejército Rojo se abalanza sobre las tropas japonesas, desbordándola en todos los niveles. Muy rápidamente, las fuerzas japonesas, del Ejército Rojo derrotan a los japoneses en Manchuria, en Mongolia, en territorio de China, y desbordan por todos lados a un ejército japonés que está fuertemente desmoralizado y que no es rival para el Ejército Rojo. En ese avance, las fuerzas soviéticas no solo liberan los territorios de Manchuria, sino que ingresan en la península de Corea. Truman está preocupado por el avance de los soviéticos. ¿Qué pasa si los soviéticos siguen avanzando en ese territorio? Bueno, en ese marco, Truman lanza la segunda bomba, la bomba de Nagasaki. Lo peor de Nagasaki, del bombardeo atómico de Nagasaki, es que ya era evidente que Japón se iba a rendir, que no iba a seguir la guerra. Y sin embargo, se decidió lanzar esta bomba atómica de todas formas. ¿Por qué? Bueno, entre otros motivos, se buscaba acelerar la rendición japonesa para evitar que los soviéticos se extiendan por todo el territorio asiático. También se buscaba la incondicionalidad de esa rendición, pero también una demostración de poder, de la capacidad que tenía Estados Unidos con la bomba atómica. El bombardeo de Nagasaki provoca 80.000 muertos. Prácticamente la totalidad son civiles. No tenía importancia militar Nagasaki. Se decidió su destrucción, tratándose además de una ciudad de mucha importancia cultural, como una demostración del poder estadounidense. El 12 de agosto, las fuerzas soviéticas llegan al paralelo 38. El paralelo 38 que dividiría los territorios de Corea. Esas fuerzas estaban en condiciones de tomar toda la península de Corea. Y sin embargo, se quedan en el paralelo 38 y no avanzan más de esa distancia. 3 días después, el ejército japonés se rinde ante Douglas MacArthur en el 15 de agosto de 1945. Esa rendición es incondicional y va a llevar a la ocupación de Japón por parte de las fuerzas estadounidenses durante años. A veces esto de nuevo se olvida, pero Japón estuvo bajo ocupación militar estadounidense durante años. Ahora, ¿por qué Stalin no avanzó más allá del paralelo 38? Este es un debate que surge. Porque esa división, ese paralelo, es el que va a marcar el origen de este conflicto en gran parte. Primero, esa división no fue consultada con los coreanos, de ninguna manera. Y Stalin podría haber avanzado más allá. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, hay varios puntos de debate. Una de las posibles razones es que Stalin no quería entrar en conflicto con Estados Unidos. Por entonces la Unión Soviética había sido el país que más muertos había tenido en la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de la paranoia anticomunista estadounidense y de las potencias occidentales, la Unión Soviética no quería ir a la guerra contra Estados Unidos ni quería invadir Europa. Lo que temía era que si avanzaban más allá del paralelo 38, podían provocar un enfrentamiento con Estados Unidos para el que el Ejército Rojo no estaba preparado. Por el otro lado, algunos creen que Stalin no tomó el conjunto de la península a pesar de tener la posibilidad, porque quizás estaba interesado en negociar una participación en la ocupación de Japón.
De la misma forma que se había negociado la división de Europa, se podría negociar la división de Japón con Estados Unidos. Como sea, las fuerzas soviéticas, a pesar de estar en condiciones de tomar toda la península, se quedaron en el paralelo 38. En el sur, las tropas japonesas se retiraron, se rindieron, y esto le dio fuerza al movimiento nacionalista coreano. Así nace la República Popular de Corea. Y acá quiero remarcar, es la República Popular de Corea. No es la República de Corea, no es la República Popular Democrática de Corea, es la República Popular de Corea. ¿De dónde sale la República Popular de Corea? Bueno, es el producto del movimiento nacionalista coreano autónomo que ya tenía presencia y que tenía una orientación antiimperialista e incluso de izquierda. Así surge un gobierno provisional en Seúl, dirigido por distintas figuras, entre ellas Liu Won-jung, que era un dirigente antiimperialista y pro unificación de Corea. Este dirigente, junto a otros, va a protagonizar un proceso de conformación de la primera experiencia republicana y democrática de Corea, impulsada desde abajo. Se pueden imaginar cómo termina esto. Liu Won-jung va a ser asesinado por derechistas coreanos apoyados por Estados Unidos unos años después. ¿Qué ocurre acá? Que el proceso de rechazo a la ocupación japonesa durante años también se había convertido en el proceso de rechazo a los terratenientes, a los colaboradores, al sistema feudal, y surgen comités populares, ligas campesinas, que se enfrentan a esta situación y empiezan a apropiarse de tierras, empiezan a ensayar un proyecto democrático republicano y reciben a las fuerzas estadounidenses con los brazos abiertos pensando que van a apoyar ese proceso. Esas ligas agrarias y esos comités populares incluso tienen participación de grupos comunistas que no eran necesariamente no eran enviados ni por los soviéticos, esto fuera del área de influencia soviética, o sea, tenían relación y demás, pero grupos comunistas que estaban en Corea, que incluso abren su participación a otros grupos. Entre esos comités populares hay comunistas, liberales, demócratas y demás, y que ensayan este primer proyecto de la independencia, y lo que buscan es una independencia inmediata de Corea bajo la forma de una república popular. En ese marco, en septiembre de 1945, llegan las fuerzas estadounidenses a ocupar su parte de Corea. ¿Y qué pasa con las fuerzas estadounidenses cuando ocupan Corea? Bueno, para empezar, la mayor parte de las tropas estadounidenses no hablan coreano. Desconocen a la sociedad y desconocen a la cultura. El comandante de las fuerzas estadounidenses de ocupación de Corea es John Reed Hodge. John Reed Hodge se va a decidir a buscar cuáles son los sectores que lo pueden ayudar a gobernar el sur de Corea. ¿Y quiénes son esos sectores? Los colaboradores japoneses. Lo que hace Hodge es buscar a aquellos que hablan inglés y que participaban del aparato de gobierno. Bueno, los que hablaban inglés y participaban del aparato de gobierno eran los sectores propietarios, comerciantes, administrativos y empresarios que habían participado del gobierno colonial japonés. Como los estadounidenses no tienen estructura de gobierno, restablecen el aparato de gobierno japonés sobre Corea. Así, a pesar de que Japón se había rendido, sobrevive el aparato colonial, ahora de la mano de Estados Unidos. Se incluye a los militares y a los policías del colaboracionismo japonés para controlar la situación en Corea. Incluso se mantienen las instituciones del feudalismo, como las requisas de cosechas, alimentos, entre otros. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, había que asegurar el dominio de Corea. Y la forma de hacerlo es manteniendo el aparato colonial. Muchos de los colaboracionistas detestados son ahora los aliados de Estados Unidos en el gobierno de Corea. Terminan reprimiendo a los comités populares. Esos comités populares
protestan contra la ocupación estadounidense, ven en esto la restitución del sistema que ellos venían combatiendo, y los estadounidenses reprimen esos levantamientos utilizando el aparato militar colonial japonés. Así se produce el levantamiento de otoño de octubre de 1946. Este levantamiento es un levantamiento general de la población coreana, protagonizado por estudiantes, sindicatos, ligas campesinas y comités populares. Esto surge en Corea del Sur. Este levantamiento, que tenía presencia de comunistas, pero también demócratas y republicanos, es reprimido por las fuerzas estadounidenses, utilizando todavía algunas de las tropas coreanas que quedaban de las tropas japonesas que quedaban en Corea, y a las fuerzas coreanas que habían sido entrenadas por los japoneses. Así, las tropas estadounidenses matan alrededor de 1000 manifestantes, detienen a miles y terminan por anular y eliminar a la República Popular de Corea. O sea que Estados Unidos destruyó esa experiencia de gobierno autónomo en Corea para construir un gobierno militar propio basado en el gobierno colonial japonés. En ese marco, llega en octubre de 1945 Syngman Rhee a Corea. Syngman Rhee es traído por los estadounidenses, ya que Hodge está preocupado por el desprestigio que está generando entre la población la presencia de colaboradores japoneses. Así, Syngman Rhee es traído de Estados Unidos porque se consideraba que era un dirigente muy prestigioso y como tal podía permitir lavarle la cara al gobierno estadounidense en la región al sur de Corea. Ahora, Syngman Rhee, como tal, antes de desembarcar en Corea, se entrevista en secreto con MacArthur en Japón. MacArthur, comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses que ocupan Japón, es la gran pieza en el esquema de poder en el Pacífico. Y como tal es una figura central para asegurar el sostenimiento del proyecto que tenga Syngman Rhee. En diciembre de 1945 se produce la Conferencia de Moscú. ¿Quiénes son los grandes protagonistas? Dos. George Marshall, aquel al que le debemos el Plan Marshall, y Molotov, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética y el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Uno de los puntos que entra en la negociación de la Conferencia de Moscú es qué va a pasar con Corea. Lo que se plantea en la Conferencia de Moscú es que Estados Unidos y la Unión Soviética se van a proponer un proyecto de gobierno provisional, un proyecto de administración conjunta del territorio que después de 5 años debe dar lugar a un gobierno provisional del conjunto del territorio de Corea. Esto genera protestas en el movimiento nacionalista de Corea. ¿Por qué? Porque muchos de los nacionalistas planteaban que no debería haber un proceso de ocupación de 5 años, sino que rápidamente se debería permitir que haya un gobierno coreano independiente. De hecho, eso ya estaba ocurriendo y fue aplastado por Estados Unidos en el sur. Mientras esto ocurre, en el norte se establece el gobierno provisional soviético de Corea. Los soldados del Ejército Rojo llevan adelante las prácticas de cualquier revolución comunista en la región al norte del paralelo 38. Hablo de la región al norte y la región al sur porque no existen dos gobiernos, no existen dos estados. Es el territorio ocupado por los soviéticos. Los soviéticos van a estar dirigidos por el general Terenty Shchikov, que es la cabeza del militar del gobierno soviético en Corea, y Nikolai Lebedev, que es la cabeza del gobierno civil en el área soviética de Corea. ¿Qué llevan adelante? Bueno, purgas, asesinatos de terratenientes, colaboradores japoneses, expropiación y redistribución de tierras, fomento de la industria, programas de alfabetización, pero a su vez traen un aparato de gobierno que se va a basar en los líderes comunistas coreanos. Entre ellos, un tal Kim Il-sung. Kim Il-sung vuelve de su experiencia peleando en la Gran Guerra Patria contra los nazis y se incorpora al aparato soviético en
la región norte de Corea. Es así que rápidamente Kim Il-sung se va a convertir en la cabeza del movimiento comunista coreano. Acá hay que establecer lo siguiente, que es que por entonces había tres grandes grupos, dice Saborido, en el movimiento comunista coreano. Estaba el movimiento comunista que había tenido su anclaje en la resistencia antijaponesa y que estaba de antes, o sea, el movimiento comunista autónomo, entre comillas. Pues estaba el sector pro-chino y estaba el sector pro-soviético. Podríamos decir que Kim Il-sung llega al poder de la mano del sector pro-soviético del movimiento comunista coreano. Ese sector pro-soviético del movimiento comunista coreano, ese sector que apadrina el proyecto de Kim Il-sung. Como tal, ese proyecto se va a basar en el culto a la personalidad, en la purga de los opositores, en la redistribución de tierras, el programa de alfabetización y también en proponer el proyecto de transición al socialismo. Kim Il-sung se va a ir convirtiendo en la figura más poderosa al norte del paralelo 38, con mucho carisma. Es un tipo que ha peleado en la resistencia contra los japoneses, se ha formado en la República de China, ha peleado contra los nazis y que ahora además tiene fuertes aliados en los soviéticos. Ahora, esto no nos debe llevar a tener la interpretación sesgada de que Kim Il-sung era un agente de los soviéticos. Como veremos, Kim Il-sung era muy independiente de los soviéticos. De hecho, no voy a spoiler, pero Kim Il-sung era muy independiente. Estaba mucho más dispuesto que los soviéticos a enfrentarse a las tropas estadounidenses y asegurar la unificación de Corea. Uno de los grandes problemas es que la conferencia de Moscú se lleva adelante en diciembre de 1945 proponiendo un régimen provisional conjunto de Estados Unidos y la URSS de administración de Corea y después llamado a un gobierno independiente. Pero después surgen conflictos. En junio de 1947 se produce el bloqueo de Berlín. En el marco de lo que era la división de Alemania y las áreas de influencia, Stalin se propone bloquear Berlín, territorio administrado por entonces por Estados Unidos. Este bloqueo va a llevar a la división definitiva de Alemania en dos repúblicas. La República Federal de Alemania, la Alemania Occidental, alineada con Estados Unidos, y la República Democrática de Alemania, la Alemania Oriental, alineada con la Unión Soviética. El conflicto de Berlín marca que se ha roto el acuerdo, el diálogo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Tan solo un año antes, Winston Churchill había pronunciado su famoso discurso de la cortina de hierro, planteando que había caído una cortina de hierro sobre Europa que marcaba la influencia soviética en esos territorios, que ahora tendrían gobiernos comunistas. En este marco, unos meses después, se llega a un punto muerto en las negociaciones sobre Corea. Estados Unidos y la Unión Soviética venían negociando sobre cuál sería el estatus de Corea. Gran parte de este punto muerto se produce por el boicot que llevan adelante los sectores derechistas en Corea, en la región sur de Corea, por entonces bajo el apoyo estadounidense. Los sectores derechistas rechazan cualquier gobierno de unidad con los comunistas que no sea bajo el liderazgo del sur. Por entonces, Vyacheslav Molotov lleva adelante una propuesta a Washington para tratar de lograr algún acuerdo sobre Corea. Nuevamente, ese acuerdo es rechazado por Syngman Rhee, que lo que plantea es que no va a haber ningún acuerdo, que toda Corea debe ser unificada bajo su liderazgo. El acuerdo de Syngman Rhee, el rechazo de Syngman Rhee y los sectores derechistas a un acuerdo de gobierno provisional bajo el tutelaje estadounidense y soviético, marca justamente lo irreconciliable de las posiciones anticomunistas con esto. Por entonces, John Reed Hodge estaba recomendando la retirada de las tropas estadounidenses de Corea.
Lo que planteaban es que Corea tenía que asegurar su propio camino, que era una posición vulnerable, que el problema estaba en Europa, pero además que Estados Unidos no tenía nada que hacer ahí, que se estaban desgastando y que el gobierno no era necesariamente popular. En ese marco se van a producir nuevas manifestaciones y protestas contra lo que es la presencia estadounidense. Truman está preocupado por esto. El fin de la Segunda Guerra Mundial ha llevado a una demanda de parte de la sociedad estadounidense, pero también de la clase que gobierna Estados Unidos, que es reducir el presupuesto militar. El presupuesto militar se aumentó enormemente en la Segunda Guerra Mundial y ahora el país ya no estaba en guerra. Hay que tratar de redirigir ese esfuerzo y ese gasto a otros lugares. En ese marco, Truman está debatiéndose sobre la reducción del presupuesto militar y mantener un aparato militar que gobierne por entonces Corea es para muchos un punto innecesario. Sin embargo, el tema de Europa, la cuestión comunista en la Unión Soviética y demás abren el debate. ¿Qué debemos hacer en Corea? Por entonces, en China, los comunistas estaban empezando a demostrar que podían derrotar a los nacionalistas. Se había reiniciado la guerra civil tras la rendición japonesa y el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong, estaba avanzando en territorio contra los nacionalistas. La expansión de los comunistas en China daba mucho miedo a Estados Unidos, porque Corea estaba muy cerca. En este contexto, el 12 de diciembre de 1947, las Naciones Unidas establecen una resolución que plantea que las fuerzas soviéticas y las fuerzas estadounidenses deben retirarse de la península de Corea. Las Naciones Unidas dicen hay que poner fin a la ocupación de Corea, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se deben retirar. Tan solo unos días después, los soviéticos se retiran de Corea en diciembre de 1947. Resolución de las Naciones Unidas, los soviéticos la respetan. Estados Unidos no. Estados Unidos va a estar en Corea 1 año y medio más. Es decir, las fuerzas estadounidenses, a pesar de la resolución de las Naciones Unidas, recién se van a retirar de Corea 1 año y medio después, en junio de 1949. La pregunta es, ¿por qué? Y la razón es la siguiente. Las protestas, los tumultos y las revueltas contra Syngman Rhee hacían pensar a Estados Unidos que el gobierno, entre comillas, porque todavía no era gobierno, de Corea, no se iba a sostener sin el apoyo militar estadounidense. Y tenían razón. En abril de 1948 estalla la revuelta de la isla de Jeju. Esta revuelta es una revuelta que es protagonizada por sectores democráticos, sectores comunistas y sectores socialistas que no quieren ser parte del gobierno establecido posiblemente por Syngman Rhee y que consideran que el gobierno y la presencia estadounidense es perjudicial para Corea. Acá, además, surgen grupos guerrilleros comunistas. Grupos guerrilleros comunistas en Corea que protestan contra Estados Unidos y los colaboradores que antes colaboraban con los japoneses y ahora colaboran con los estadounidenses. ¿Cómo responde Estados Unidos? Reprimiendo brutalmente el alzamiento. John Reed Hodge, junto a fuerzas estadounidenses y fuerzas empleadas antes de los japoneses y ahora de los estadounidenses, reprimen el levantamiento, dejando un saldo de decenas de miles de muertos que no distinguen a hombres, mujeres ni niños. Se llevan adelante torturas y masacres de población civil. Hoy en día se ha considerado estos crímenes como un crimen de lesa humanidad y existe un memorial en Corea del Sur a los entre 60.000 y 100.000 muertos de la masacre del levantamiento de Jeju. Hoy en día, de nuevo, hay un reclamo de Corea del Sur por las masacres llevadas adelante por Estados Unidos en su territorio durante la ocupación, que se hicieron con la colaboración de los sectores derechistas coreanos. En ese clima,
En agosto de 1948, desoyendo los acuerdos previos que se habían llevado adelante en la conferencia de Moscú y también el proyecto de Naciones Unidas de un gobierno de Corea provisional, Estados Unidos apoya a Syngman Rhee en la proclamación de la República de Corea. Es decir, Estados Unidos y Syngman Rhee unilateralmente establecen un gobierno de Corea en el sur con capital en Seúl que se proclama gobernante de toda Corea. Detrás de esto está el apoyo también de Douglas MacArthur, que ha llevado adelante una política de apoyo a Syngman Rhee. ¿Qué quiere decir esto? Que este líder nacionalista coreano se proclama presidente con el apoyo de Estados Unidos, a pesar de que hay un territorio que está fuera de esa órbita que esperaba formar un gobierno conjunto, como habían sido los acuerdos previos. Además, en su discurso de Asunción, Syngman Rhee plantea que el paralelo 38 es una división artificial y que el destino del gobierno de la República de Corea es gobernar toda Corea. Lo que quiero marcar es que no hay una nación acá. No es que es una nación distinta, Corea del Sur. Capaz hoy lo podemos debatir. Pero entonces, lo que hay es un gobierno que se proclama en Seúl con derecho a gobernar todo ese territorio. Una pregunta que les hago es, ¿se preguntan alguna vez cómo fue electo Syngman Rhee? Para las elecciones, los estadounidenses utilizaron el sistema electoral que los japoneses habían establecido antes, que se basaba en el voto censitario. ¿Qué es el voto censitario? Solo pueden votar los terratenientes, los comerciantes y los empresarios que tienen cierto nivel de ingresos. Y en las aldeas campesinas pobres, solo votan los ancianos, en representación de todas las aldeas. Y a su vez, solo permitieron que 2 partidos se presenten a las elecciones. Es así que el Partido Liberal de Syngman Rhee, en elecciones militarizadas con episodios de violencia, fraude y además con voto censitario en el que solo votaban los propietarios, logra la victoria de Syngman Rhee. En otras palabras, Syngman Rhee fue electo en un fraude electoral con violencia contra e impuesto a la mayoría de la población coreana. Como se puede imaginar, esto no se puede hacer sin oposiciones. Hubo revueltas, hubo protestas. Y en Jeju todavía había un foco de rebelión, de revuelta, incluso grupos guerrilleros. Ahora, el naciente gobierno de Corea, de la República de Corea, para poder controlar la situación, también incorpora en su ejército a todos los militares que habían sido formados por el Japón imperial. Entre ellos a Paik Sun-yap. Paik Sun-yap va a ser el comandante de las fuerzas de la República de Corea. El hombre que dirigía las brigadas especiales para reprimir guerrilleros coreanos al servicio de los japoneses. En este contexto, en octubre de 1948, estalla la rebelión de Yosu-Suncheon. Yosu-Suncheon era una guarnición militar del ejército coreano que es ordenada por Syngman Rhee a reprimir en la isla de Jeju. ¿Qué ocurre? Los militares se amotinan porque no solo se niegan a ir a reprimir, sino que incluso coinciden en los reclamos con los manifestantes y los rebeldes de Jeju. Y proclaman incluso su proyecto de establecer una República Popular de Corea. ¿Qué ocurre con esto? Lo que se pueden imaginar. Se movilizan al ejército de la República de Corea y al ejército estadounidense para reprimir a los rebeldes. Y en la represión no se distingue a hombres, mujeres ni niños. Se llevan adelante masacres y ejecuciones. En esta foto, soldados estadounidenses que participan de la represión posan con una bandera comunista de los rebeldes, planteando que como eran comunistas había que reprimirlos y que en realidad era una maniobra soviética. Y en realidad esto era el producto de que el gobierno que se estaba imponiendo en el sur era un gobierno que no era apoyado por toda la población y que fue impuesto por Estados Unidos. Había muchos grupos en el sur de Corea que
no estaban de acuerdo, que tenían otras ideologías, y fueron brutalmente reprimidos y masacrados. Además de los fusilamientos que se producen, se masacra incluso a los animales y se destruyen las cosechas como una represalia. La eliminación de la amenaza comunista también lleva a la purga en el ejército. Todos aquellos que eran considerados posibles comunistas, antiimperialistas o anti-yanquis, son purgados del ejército y eliminados. Se les saca sus rangos militares para evitar que haya disensos, como esta rebelión había demostrado. También hay un clima de torturas, detenciones, asesinatos y ejecuciones. Ahora, Estados Unidos no solo forma el gobierno de Corea del Sur, sino que también forma el ejército de Corea del Sur. Esa República de Corea va a tener un aparato militar que desde 1948 empieza a realizar incursiones más allá del paralelo 38. Estados Unidos estaba considerando que el ejército de la naciente República de Corea estaba en condiciones y estaban entrenándolos, les daban equipo militar y creían que, bueno, incluso podían encabezar hasta una unificación de la región. Esto va a ser un gran debate porque Syngman Rhee planteaba de nuevo que el paralelo 38 era una frontera artificial y que él tenía el derecho a gobernar toda la península. Y le demandaba a Estados Unidos el apoyo militar y las armas para invadir el norte y apropiarse de todo el territorio. Sin embargo, esto es un gran punto de debate para los generales estadounidenses. ¿Por qué? Porque se buscaba reducir el presupuesto militar. Así que uno de los puntos que se va a ensayar es darle al sur la capacidad militar para proteger sus fronteras, tener un ejército profesional, llevar adelante incursiones en el norte. Llevan adelante varias incursiones desde 1948 a través del paralelo 38, pero no apoyar una invasión del norte, o al menos no aún. Por entonces, Syngman Rhee murió mi silla. Podía pasar. Syngman Rhee, oh, pobrecita, encuentra un aliado en Chiang Kai-shek, el generalísimo de la República de China. ¿Qué tienen en común Syngman Rhee y Chiang Kai-shek? Que en toda la región son personajes impopulares considerados básicamente puntas de lanza del gobierno estadounidense en Asia. Chiang Kai-shek en 1949 está en una situación muy difícil, peleando contra los comunistas. Truman por entonces se debate sobre qué hacer con Corea, porque si el plan era reducir el presupuesto militar, ¿cómo haríamos? Ahora, en abril de 1949, bajo el gobierno de Truman, se crea la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar preparada para defenderse de la supuesta agresión comunista que era inminente en Europa, surge como una alianza militar de las principales potencias occidentales, con motivos, entre comillas, defensivos. Lo que estaba emergiendo era un discurso anticomunista y beligerante que defendía armarse porque el comunismo tenía un programa, un plan de dominación mundial que llevaría adelante invasiones a todo el mundo libre. Esta sería la retórica estadounidense para fundar la OTAN, pero también para la guerra de Corea. En agosto de 1949, la Unión Soviética bajo el liderazgo de Stalin lleva adelante su primera prueba nuclear. A partir de entonces, los soviéticos también tienen armas nucleares, lo que le quita a Estados Unidos el monopolio de ser la única superpotencia nuclear del mundo capaz de destruir a cualquier país. En este contexto, Estados Unidos ve en la Unión Soviética una amenaza aún mayor. Para colmo, en octubre de 1949, Mao triunfa en la guerra civil china que ha asolado el país durante 22 años enfrentando a comunistas y nacionalistas, y proclama la República Popular de China. La República Popular de China implica que ahora el país más poblado del mundo e históricamente el imperio
más antiguo del mundo, es gobernado por un partido comunista. Mao rápidamente impulsa el avance de la revolución, la reforma agraria, la masacre de los terratenientes y los propietarios y plantea enfrentarse al imperialismo. El hecho de que China se haya proclamado comunista implica también que 600 millones de personas ahora viven bajo un régimen comunista en China. Ahora, no toda China es gobernada por Mao. El gobierno de la República de China se retira a la isla de Taiwán. Mao gobierna toda China, pero no es reconocido por Estados Unidos. Para Estados Unidos, el gobierno de China es el gobierno que preside Chiang Kai-shek en la isla de Taiwán y que solo gobierna la isla de Taiwán. Es decir, solo en esta pequeña isla reside la verdadera autoridad de China. Estados Unidos incluso le da a Chiang Kai-shek el asiento de China en las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que para las Naciones Unidas, por entonces, influidas por Estados Unidos, la República de China es el gobierno legítimo de China. O sea, lo que hoy se llama Taiwán, que en realidad no se llama Taiwán. Taiwán es el nombre de la isla, el Estado se llama República de China. Y que es el gobierno chino que reclama ser el gobierno de China. Y la República Popular de China, es decir, el gobierno de toda China, es un gobierno ilegítimo porque es comunista. Así, con el apoyo de la flota estadounidense, Chiang Kai-shek y sus seguidores del Kuomintang pasan a la isla de Taiwán, donde residirán las autoridades nacionalistas. En este marco se produce la sanción del documento secreto del Consejo de Seguridad Nacional número 68. Este es un documento secreto desclasificado años después. ¿Qué planteaba el documento de Seguridad Nacional número 68 del gobierno de Truman? Que a pesar de la desmovilización que había sido la Segunda Guerra Mundial, había que llevar adelante un proceso de rearme de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el comunismo se estaba convirtiendo en una amenaza mundial. Y para poder asegurar que el comunismo no se expanda más allá, Estados Unidos debe convertirse en la policía del mundo. Este documento secreto del Consejo de Seguridad Nacional, impulsado por Dean Acheson, que era el secretario de Seguridad Nacional de Truman, plantea incrementar y multiplicar el gasto del presupuesto de defensa de Estados Unidos. Es así que en los siguientes años, esto ya estaba decidido antes del inicio de la guerra de Corea, entre comillas, Estados Unidos ya se había propuesto que iba a iniciar un proceso de rearme para impulsar el rol tutelar de Estados Unidos sobre el mundo. Así, el presupuesto militar de Estados Unidos va a pasar en 1951 de 13.000 millones de dólares a 53.000 millones de dólares en 1953. Por las dudas, a estos números hay que agregarle una altísima inflación. Ahora no me acuerdo cuál sería la equivalencia, pero esto es muchísimo más que ese monto hoy en día. Ahora, durante muchos años se planteó que la llegada de Mao Zedong al poder en la China comunista marcaba que la Unión Soviética extendía su área de influencia y que Mao era un agente de los soviéticos. Hoy en día ese punto de vista está muy rebatido. Las relaciones entre Mao y Stalin eran bastante conflictivas. A principios de 1950, Mao viaja a la Unión Soviética para tener una entrevista con Stalin y establecer una alianza sino-soviética. Stalin se negaba a recibirlo porque era una forma de disciplinar y asegurar. Y de hecho recién lo recibe a Mao después de un mes, cuando Mao amenaza con partirse, con irse y romper relaciones con la URSS. Ese acuerdo establece una alianza a partir de la cual la Unión Soviética va a entregar tecnología, asesores militares y armamento a la China comunista. Por las dudas, de nuevo, para complejizar este plan, Stalin no creía que Mao iba a ganar la guerra civil y durante mucho tiempo mantuvo relaciones fluidas con Chiang Kai-shek. De nuevo, el Kuomintang había llegado incluso a ser parte de la Tercera Internacional. Habían tenido asesores soviéticos, asesores militares soviéticos. Entonces, a Stalin en realidad le tomó bastante tiempo aceptar propiamente la figura de Mao como un igual.
como un líder comunista importante. Y Mao pretendía ser tratado como un igual. Consideraba que tenía un rol que cumplir en el proyecto comunista en toda Asia. En este marco, también en septiembre de 1948, como respuesta a la proclamación de la República de Corea, se proclama la República Popular Democrática de Corea al norte del paralelo 38. Esa República Popular Democrática de Corea tendrá como su líder a Kim Il-sung, apoyado por entonces por el ejército soviético y con asesores militares soviéticos. Kim Il-sung proclama un régimen marxista-leninista, culto a su personalidad, culto también a la persona de Stalin, después también a Mao, y establece una serie de reformas. La reforma agraria, la liquidación de los enemigos de clase a través de purgas sangrientas, campos de trabajo forzados, campos de reeducación, pero también establece la conscripción obligatoria. Se establece un servicio militar obligatorio de la población masculina con el objetivo de movilizar al pueblo coreano, no solo para defenderse de las agresiones de Corea del Sur, sino también en vistas a que el proyecto es la reunificación de toda Corea. Así, a partir de la intervención de las potencias, de la división artificial del paralelo 38 y del apoyo militar que durante un año y medio la ocupación militar estadounidense le dio a Syngman Rhee, vamos a tener dos gobiernos que se proclaman gobierno de Corea. La República de Corea en el sur y la República Popular Democrática de Corea en el norte. La República de Corea con capital en Seúl y la República Popular Democrática con capital en Pyongyang. El naciente ejército de la República Popular de Corea, la Popular Democrática de Corea, será el Ejército Popular de Corea. Ese Ejército Popular de Corea va a ser una fuerza de cientos de miles de combatientes que tiene a veteranos de la resistencia contra Japón y veteranos de la Guerra Civil China. ¿Por qué? Porque muchos coreanos étnicos que vivían en China vuelven a Corea a partir de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. Muchos de ellos son combatientes experimentados que han peleado contra los japoneses, han peleado contra los nacionalistas y han peleado contra los japoneses en China. Así tenemos dos gobiernos, una situación como la que conocemos hoy, un régimen comunista en el norte y una república apoyada por Estados Unidos en el sur. Ahora, la república que gobierna el sur está muy lejos de ser democrática, muy lejos de ser liberal en lo político y demás. Es un régimen autocrático apoyado por Estados Unidos que tiene rebeliones internas reprimidas sangrientamente, primero con el apoyo estadounidense y después, una vez que el ejército armado estuvo listo, por las propias tropas coreanas. Pero durante un año y medio eso se sostuvo porque hubo una presencia estadounidense que se mantuvo a pesar de la declaración de las Naciones Unidas de que las potencias debían abandonar Corea. Syngman Rhee había dicho una y otra vez que la frontera del paralelo 38 es una frontera artificial. Y las fuerzas coreanas, con apoyo de Estados Unidos, una y otra vez habían realizado incursiones al norte del paralelo 38, atacando a las fuerzas de Corea del Norte. Entre 1948 y 1950, la mayor parte de los choques fronterizos en el paralelo 38 fueron iniciados por la República de Corea, es decir, por Seúl. Este es un dato objetivo. La mayor parte de los choques fueron dirigidos por esas tropas. Ahora, Estados Unidos temía una escalada militar en la región. Y es por eso que para evitar que Syngman Rhee lleve adelante una guerra que provoque a los soviéticos o a China y que desestabilice la región, le niegan armamento pesado para invadir el norte. Arman un ejército profesional, lo dotan de armamento, pero no le dan armamento pesado. Lo que proponía Estados Unidos es que Corea del Sur tenía que tener la capacidad de defenderse, y eso es todo, porque querían evitar una escalada. Pero los militares entrenados por Japón y después por Estados Unidos llevan adelante ataques comando al norte una y otra vez. Las fuerzas del norte también protagonizaron choques en la frontera, pero menos. Not all North Koreans. Kim Il-sung también cree que debe reunificar Corea.
y para esto pide apoyo a los soviéticos. Y acá hay un punto que es central. Durante muchos años, la narrativa estadounidense, que fue el producto de la Guerra Fría, planteó que Kim Il-sung era un peón de los soviéticos que llevó adelante una invasión que era en realidad una invasión soviética contra el mundo libre. Bueno, sáquense eso de la mente. Hoy en día tenemos los archivos de la Unión Soviética y los archivos de Corea. Kim Il-sung quería unificar Corea pese a la posición de Stalin. Stalin temía ir a una confrontación contra Estados Unidos y temía que esto pueda provocar una escalada militar. No creía que hiciera falta unificar toda Corea. Kim Il-sung sí. Desde 1948 hasta 1949, Kim Il-sung hasta 1950, Kim Il-sung una y otra vez le va a proponer a Stalin que le dé apoyo para una invasión de la región del sur y unificar toda Corea bajo su mando. De nuevo, el triunfo de la revolución comunista en China también alentaba esto, porque si los chinos habían podido ganarle a los nacionalistas apoyados por Estados Unidos, ¿por qué los comunistas coreanos no podrían ganarle a los capitalistas coreanos? De nuevo, esta foto que es falsa de Kim Il-sung y Stalin comiéndose un sushicito, pero que podría ser cierta, es para ilustrar algo. Kim Il-sung tenía fluidas relaciones con Stalin, pero Stalin no quería que Kim Il-sung invada Corea del Sur. Para él era una jugada muy arriesgada, que podía amenazar toda la región. Así, en 1949, nuevamente, Kim Il-sung viaja a Moscú, se entrevista con Stalin, pero no logra su aprobación de una intervención militar en el sur. Para esto, Kim Il-sung también se entrevista con Mao. Esta no es una foto de esa entrevista, pero es ilustrativa. Es real esta foto. Stalin no quería poner soldados soviéticos en esa guerra y no quería que la Unión Soviética apoyara al conjunto de lo que es el esfuerzo de guerra de Corea del Norte en la región. Para esto Stalin necesitaba que alguien más de apoyos. Y la figura en la que se ve es China. Kim Il-sung se entrevista con Mao planteándole que Stalin ya ha aprobado la intervención en el sur, cuando Stalin no lo ha hecho, y pidiéndole a su vez apoyo militar de China para una guerra en caso de una intervención de otras potencias como podría ser Estados Unidos o en caso de que las fuerzas norcoreanas no sean suficientes. Mao va a negociar durante mucho tiempo, tanto con Kim Il-sung como con Stalin, sobre la posible intervención de China en la guerra. El compromiso es el siguiente. Stalin no va a enviar soldados. Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea, va a ser autorizada a atacar el sur. Y China se compromete a enviar cientos de miles de combatientes en caso de necesidad para apoyar a las fuerzas de Kim Il-sung. Y una vez que China se involucre plenamente, la Unión Soviética va a prestar apoyo aéreo, pero no va a haber soldados soviéticos sobre el terreno. Solo va a prestar apoyo aéreo a las fuerzas comunistas. Para Mao, la intervención en Corea es también un desafío. China está saliendo de una guerra civil de décadas que ha devastado al país. Y a su vez es una prueba de fuego. ¿Por qué? Porque Mao todavía tiene que consolidar su gobierno de China. Y la guerra de Corea es vista, o la intervención en Corea es vista como una posibilidad de consolidar frente a un enemigo externo su liderazgo sobre China. O incluso de purgar a los elementos nocivos. Por ejemplo, enviando a los sospechados de nacionalistas o a los nacionalistas a pelear en Corea. ¿Qué llevó a Stalin a aprobar esta intervención a pesar de que se había negado durante mucho tiempo? Bueno, a principios de 1950, Dean Acheson, el secretario de Seguridad Nacional de Harry Truman, da un comunicado, una conferencia, en el que plantea que la órbita de influencia de los países que serían protegidos por Estados Unidos en caso de una agresión comunista dejaba fuera a Corea. Este es un comunicado
en el que sutilmente se presenta la idea de que Estados Unidos no intervendría en los asuntos de Oriente frente a una, entre comillas, agresión comunista. Para Stalin, esta es una prueba de que Estados Unidos no se comprometería. Stalin no quiere confrontar con Estados Unidos. Es por eso que va a terminar aprobando la intervención. Y Kim Il-sung, a partir de 1950, se prepara para atacar el sur. En junio de 1950, como siempre, había choques fronterizos en el paralelo 38. Estos choques fronterizos venían produciéndose desde 1948. Desde 1948, sobre todo iniciados por las fuerzas del sur, había choques en la frontera. Pero en junio de 1948, en junio de 1950, los choques sucesivos que se estaban dando contra las fuerzas norcoreanas llevan a una escalada. No solo son grupos aislados de soldados de la República del Ejército Popular de Corea los que atacan, sino que se produce una invasión a gran escala. El 25 de junio de 1950, el Ejército Popular de Corea cruza el paralelo 38 y da inicio a lo que será conocido como la Guerra de Corea. Y acá vamos a hacer una pausa, porque yo me voy a quedar sin voz y ustedes de seguro tienen que buscar algo para comer o algo para picar o ir al baño. Yo voy a ir al baño, voy a tomar agua y voy a volver. En un ratito seguimos, así que los dejo con sus comentarios. Volvemos en un momento.
Voy a tomar un cafecito mientras leo alguno de sus comentarios. Eh, pero deme un toque y ya seguimos. Bueno, seguimos propiamente. Acá alguien pregunta, ¿el paralelo 38 está dividido por una frontera natural? No, no hay ninguna frontera natural. Es una frontera total y absolutamente artificial creada por los acuerdos post Segunda Guerra Mundial. Lo que no es un detalle menor que está bien aclarar, creo yo. Pero bien, volvamos. El 25 de junio de 1950, 7 divisiones del Ejército Popular de Corea cruzan el paralelo 38. Son entre 150.000 y 200.000 combatientes. Cruzan por 6 puntos diferentes e incluso llevan adelante una operación anfibia de desembarco al este del país. Se trata de una fuerza de élite del Ejército Popular de Corea. Entre ellos, la enorme mayoría son veteranos que han combatido en la guerra contra la ocupación japonesa, la guerra de guerrillas, y en la guerra civil china y en la guerra contra los japoneses en China. Es decir, son soldados curtidos, experimentados, que han tenido una amplia experiencia de combate. Tenemos que recordar que Kim Il-sung ha establecido la conscripción obligatoria en el ejército coreano y que, por lo tanto, es capaz de movilizar a un alto número de combatientes. También esta fue una forma de disciplinar a la sociedad y encuadrarla bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores de Corea. Un punto central en la capacidad militar del Ejército Popular de Corea es que Stalin ha provisto al Ejército Popular de numerosos tanques T-34. Cientos de tanques T-34 son la punta de lanza del avance norcoreano. Para que nos hagamos una idea, el tanque T-34 de diseño soviético es uno de los mejores tanques de la Segunda Guerra Mundial, si no, en términos de efectividad, duración y demás, uno de los mejores tanques de la historia. Su diseño eficiente permite que las balas reboten por el ángulo, el ángulo, me sale decir, sí, oblicuo de su blindaje, que aumenta el grosor propiamente. Era fácil de reparar, era fácil de mover. Tal vez su servidor tuvo ocasión de ver unos cuantos hace tan solo un mes, poco más de un mes. Es una máquina bélica que hoy en día podríamos agarrarlo, arrancarlo y mantenerlo en movimiento. Como tal, era un tanque pesado, con mucho blindaje, mucho poder, que era un arma que le había dado la victoria a los soviéticos contra los nazis y que ahora estaba al servicio del Ejército Popular de Corea. También es cierto que Kim Il-sung consideraba que se estaba por producir un alzamiento revolucionario en Corea del Sur. A lo largo de los últimos años se habían producido revueltas, rebeliones, guerras de guerrillas, huelgas, y a sus ojos y en su propia narrativa había 200.000 guerrilleros heroicos del otro lado del paralelo 38 que estaban esperando a que llegue el Ejército Popular de Corea para entrar en acción. Esta afirmación de Kim Il-sung era exagerada, pero sí había algo de verdad. En lo que era Corea del Sur, había grupos opositores, entre ellos grupos comunistas. No se había asesinado a todos los comunistas, pero se había matado a muchos. El Ejército del Sur venía llevando adelante una, entre comillas, guerra de contrainsurgencia contra posibles comunistas. Y en el caso de la guerra de Corea, va a haber guerrilleros comunistas surcoreanos. De nuevo, igual, esto no está de más decirlo.
No existe en esta época norcoreanos o surcoreanos. Eran dos gobiernos distintos de una nación que es la misma nación. No existe tal cosa. Decimos norcoreanos acá como una convención. Quiero remarcarlo una y otra vez. Vamos a decir norcoreanos y surcoreanos para referirnos al ejército o a la pertenencia y a la lealtad. Pero no existe tal cosa en esta época como una nación norcoreana y una nación surcoreana. Del otro lado, el ejército de la República de Corea es una fuerza que ha sido entrenada y armada por Estados Unidos y que tiene en su dirigencia a oficiales que han peleado para los japoneses. Su experiencia es reprimir a su propia población civil. Vienen de reprimir a su población y enfrentar a los grupos guerrilleros comunistas o antiestadounidenses que peleaban en el sur. A su vez, sus oficiales han peleado en el ejército del Japón imperial. Es el caso de Paik Sun-yap, que va a ser uno de los principales líderes del ejército de la República de Corea. Y cuenta con entre 70.000 y 100.000 combatientes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay casi aproximadamente una diferencia de 2-1 entre los combatientes del Ejército Popular de Corea y los combatientes del Ejército Republicano de Corea. Por eso sí, alguien acaba de decir en los comentarios, es algo así como la Guerra Civil Española. Es definitivamente es una guerra civil esto. Es una guerra civil, como veremos, de carácter internacional por la intervención de otras potencias. Pero el conflicto es esencialmente una guerra civil producto de las divisiones artificiales establecidas hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas comunistas avanzan imparables tras cruzar el paralelo 38. La punta de lanza son los tanques T-34. ¿Qué ocurre con los tanques T-34? Que la falta de armas pesadas por parte del ejército de la República de Corea impide que tengan algo con que frenar los tanques. Hay muchos registros de que, bueno, la principal arma que utilizaron fueron bazucas, ¿no? La bazuca yankee, usada en la Segunda Guerra Mundial, que contra un tanque T-34, a menos que lo ataques a corta distancia, es muy difícil que lo rompas. Incluso hubo ataques suicidas con granadas, bombas molotov, explosivos caseros. Así que una y otra vez las armas ligeras de las fuerzas del ejército de la República de Corea fallaban para romper el avance norcoreano. Ahora, el ejército norcoreano tomó las más tácticas de los soviéticos. Fuego de artillería a gran escala, bombardeos y el avance de unidades de tanques y detrás de ellos la infantería, ¿no? Para ir tomando el territorio. De esta manera fueron rompiendo las posiciones surcoreanas con muchísima velocidad. A tal punto que en 3 días tomaron Seúl. El 25 de junio, las fuerzas norcoreanas cruzaron el paralelo 38 y en solo 3 días el ejército surcoreano se desmoronó y las fuerzas de Kim Il-sung entraron triunfantes el 28 de junio en la capital de ese estado creado en el sur, Corea del Sur. Incluso fueron aclamadas por una parte de la población civil que había vivido bajo el régimen de Syngman Rhee, había tenido una represión terrible, había un estado policíaco apoyado por Estados Unidos y ahora habían sido liberados, entre comillas, por las fuerzas del norte. Syngman Rhee abandonó Seúl para refugiarse en el sur del país. Y a su retirada, la policía militar de Corea del Sur sacó a todos los prisioneros que tenían en sus cárceles y fueron brutalmente masacrados y dejados en fosas comunes al paso de los norcoreanos. Esta campaña no solo se va a producir en Seúl, sino que a lo largo de toda la guerra, todos aquellos posibles infiltrados comunistas, y la guerra alimenta esa paranoia, van a ser masacrados por las fuerzas surcoreanas. A su vez, las fuerzas norcoreanas, al ingresar en Seúl, entran y toman a todos los enemigos de clase. Terratenientes, comerciantes, funcionarios, colaboracionistas japoneses. Lo mismo que se ve hecho en el norte se hace en el sur. Se llevan adelante purgas masivas y también se recluta entre sus combatientes a las fuerzas del sur. Ojo, también hay sureños que se unen voluntariamente al ejército popular de Corea para combatir
contra Syngman Rhee. En solo 3 días, Seúl ha caído. Y las noticias llegan a un Truman y a un Dean Acheson que están totalmente desligados de lo que ocurre en Corea. El 25 de junio, cuando llega el cable a Estados Unidos de que el gobierno de Kim Il-sung ha invadido Corea del Sur, Harry Truman y Dean Acheson están tomándose vacaciones en sus casas de retiro. Era el verano estadounidense y se habían retirado. Es más, durante días no llevaron adelante declaraciones públicas porque hasta consideraron que podía ser en realidad una maniobra de distracción ante un posible ataque de Stalin en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos, a pesar de la velocidad y el alcance que va a tener su reacción, al principio infravaloró lo que estaba ocurriendo en Corea y consideró que era solo una maniobra de distracción. A los 2 días, pasado el fin de semana, Harry Truman va a hacer una declaración sobre lo que estaba ocurriendo en Corea. Y esto va a llegar a el Congreso y a las Naciones Unidas. ¿Qué hacer con Corea? Por entonces, Truman enfrenta un gran problema, que es la oposición de los republicanos. Para los republicanos, Truman ha sido muy blando con los comunistas. Y es producto de su ineficacia y su flaqueza que el comunismo se está expandiendo por el mundo. Con la cuestión del comunismo, los republicanos corrían por derecha a los demócratas en esta época. A su vez, por entonces, teníamos los años de influencia del Senado republicano Joseph McCarthy. Joseph McCarthy es justamente quien le da el nombre al fenómeno del macartismo. La paranoia anticomunista que se había apoderado de Estados Unidos y que tendría influencia en todo el mundo, que llevó a ver comunistas y infiltraciones comunistas por todos lados. McCarthy planteaba que todo el Estado estadounidense estaba dominado por los comunistas y que respondía en realidad al Kremlin. En febrero de 1950, McCarthy había publicado el informe secreto sobre la infiltración de las organizaciones comunistas en el Estado estadounidense, llamando lo que fue conocido como una caza de brujas, una persecución paranoica de aquellos sospechados de comunistas. Así se creó el Comité de Actividades Antiamericanas, que llevó a que en todo Estados Unidos se persiguiera a políticos, intelectuales, profesionales, actores, artistas que fueran considerados comunistas. Hubo miles de presos sin juicios acordes, condenados por traición, entre otros. Este era el clima en el cual Truman tiene que tomar una decisión sobre la guerra de Corea, frente a una oposición republicana radicalizada que no solo lo acusa de la expansión del comunismo, sino que le plantea que su propia política está dominada por el Kremlin. Para colmo, la situación internacional tampoco ayuda mucho. En 1949, uno de los temas que sacude a lo que es el escenario militar internacional es la guerra de Indochina. En 1945, después de la Revolución de Agosto en Vietnam, el ejército francés había desembarcado en Indochina para recuperar el control de sus colonias. Por entonces, los franceses peleaban contra la guerrilla del Viet Minh, el Frente de Liberación de Vietnam, dirigido por Ho Chi Minh, a quien justamente ya hemos citado en la Conferencia de Organizaciones Comunistas y Revolucionarias del Lejano Oriente. Ho Chi Minh estaba llevando adelante una guerra de guerrillas contra los franceses en Indochina. Esta guerra de guerrillas, impulsada por grupos comunistas, era para muchos una señal de que el comunismo estaba amenazando toda Asia. Para colmo, Ho Chi Minh no va a ser el único que protagonice este tipo de guerra de guerrillas. Al que quiere un desarrollo más completo sobre la guerra de Indochina, hay un video en este mismo canal que se llama Dien Bien Phu, o la batalla de Dien Bien Phu, en el que analizamos plenamente toda la guerra de Indochina. Hay que decir que cuando se produce la invasión de Kim Il-sung a Corea del Sur, solo han pasado, no ha pasado ni un año desde que Mao ha proclamado la República Popular de China. Entonces teníamos
invasión de Kim Il-sung, el Viet Minh peleando contra los franceses en Indochina, la República Popular de China, y también teníamos la emergencia de Malasia, o la emergencia malaya. ¿Qué fue la emergencia malaya? Fue una insurgencia comunista contra el dominio colonial británico en esta colonia. Este es un tema que quiero analizar en otro video porque es muy oscuro también en el sentido de que no es muy tratado, y también es muy oscuro que los británicos cometieron unas atrocidades en Malasia que no las recuerda nadie y que no estaría de más señalar. Pero las fuerzas de ocupación colonial británicas pelearon contra guerrilleros comunistas chinos y malayos a lo largo de 12 años para terminar asegurando la independencia de Malasia, pero sin un gobierno comunista. El hecho de que tuviéramos la guerra de Corea, la guerra de Indochina, la proclamación de la República Popular de China y a su vez la guerrilla comunista en Malasia, llevó al surgimiento de lo que se conoce como la teoría del dominó. ¿En qué consistía la teoría del dominó? Bueno, planteaba que si uno más de estos países caía en manos del comunismo, el efecto dominó llevaría a que todos los países de Asia cayeran bajo la influencia del comunismo. Esta será la teoría que respaldará posteriormente la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Truman ya había planteado en su momento la teoría de la contención o doctrina de la contención. Hay que evitar que el comunismo se siga expandiendo. Y en 1950 ya se había aprobado el documento secreto del Consejo de Seguridad Nacional para el rearme de Estados Unidos. Es por eso que 2 días después de la llegada de la noticia de que Kim Il-sung ha invadido Corea del Sur, Harry Truman ordena el envío de tropas estadounidenses a Corea, pero lo hace sin declarar la guerra. En Estados Unidos, la declaración de guerra la tiene que aprobar el Congreso. El gobierno de Estados Unidos no lo puede hacer. Truman inaugura una práctica que va a ser una norma de Estados Unidos de ahora en adelante. Lo mismo pasa en Vietnam. En Vietnam se envían tropas sin declarar la guerra, lo que deja un poder discrecional en manos del presidente, pero también sirve como propaganda, que es una intervención, no es una guerra. Ya había ocurrido en el siglo XIX y en el siglo XX esto, en las intervenciones en Centroamérica, por ejemplo. Pero Truman inaugura este tipo de acciones en el marco de la Guerra Fría. Harry Truman y Dan Acheson creen que deben llevar adelante la contención del enemigo comunista en Corea y plantean que esto es una agresión en realidad planificada por Stalin, que tiene un proyecto imperial comunista mundial y que todo el mundo libre está amenazado. De hecho, en la narrativa que el gobierno estadounidense construye, esto es una lucha en defensa de la libertad, y si cae Corea va a caer Asia y también va a caer Europa. Lo que plantean es que tienen que llevar adelante una contención definitiva con todos los medios posibles. En principio, sin armas nucleares, pero siempre con la amenaza velada de su utilización, como veremos. Ahora, también necesitan una legitimación de esto. Es por eso que Truman y Acheson van a llevar este tema a las Naciones Unidas. El otro punto central es que temen que esto, como decíamos antes, sea parte de una amenaza en toda la región. Así que, además de ordenar el envío de tropas a Corea, también envían a la 7ª flota estadounidense al estrecho de Taiwán, porque se temía que esto fuera una operación a gran escala para también tomar Taiwán, que estaba en manos de los nacionalistas chinos. En las Naciones Unidas, en junio, a finales de junio de 1950, se toma una resolución en la que la Organización de las Naciones Unidas condena la invasión de Kim Il-sung a Corea del Sur. Pero hay un debate. Porque en las Naciones Unidas se trata a Corea del Sur como si fuera un estado independiente reconocido, y a Corea del Norte como otro estado independiente reconocido. Se presenta esto como una invasión de un país a otro, pero en realidad son 2 gobiernos del mismo país. Esto es uno de los puntos que en la discusión trae el representante de Yugoslavia, que propone la neutralidad diciendo esto es una guerra civil. Lo mismo proponen los delegados soviéticos, planteando esto es una guerra civil.
Pero el argumento que van a utilizar Estados Unidos es que en realidad es una agresión soviética utilizando a Corea del Norte. A pesar de que, como hoy sabemos, fue Kim Il-sung el que impulsó el ataque y no Stalin. Planteando que esto es una agresión soviética, Estados Unidos impulsa una moción en el Consejo de Seguridad Nacional, perdón, el Consejo de Seguridad de la ONU, para una intervención militar de la ONU en Corea. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene lo que se conoce como miembros permanentes y miembros temporales. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que son las principales potencias, tienen lo que se conoce como poder de veto. ¿Qué les permite el poder de veto? Que lo ha usado Estados Unidos una y otra vez. Anular cualquier resolución del Consejo de Seguridad de la ONU con un solo voto. Basta con que uno de los miembros del Consejo de Seguridad Permanente, uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vote en contra de algo para que esa moción o esa resolución se anule. ¿Qué ocurre acá? Estados Unidos, influenciando al Consejo de Seguridad de la ONU, que está muy evidentemente dominado por Estados Unidos en esta época, igual que la ONU en general, vota para el envío de una fuerza militar internacional liderada por Estados Unidos a Corea. La Unión Soviética era miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, miembro permanente, y podía usar el poder de veto, pero no lo usó. Y acá está uno de los grandes debates. ¿Por qué la Unión Soviética no vetó la intervención militar de Estados Unidos en Corea? Le han dado varias interpretaciones a esto. Para empezar hay que señalar lo siguiente. Por entonces, el representante soviético en el Consejo de Seguridad de la ONU estaba boicoteando a la ONU y no ocupaba su asiento porque había protestado ante el hecho de que la ONU le daba el asiento de China al gobierno de Taiwán y no al gobierno de la República Popular de China. Por entonces Estados Unidos reconocía al gobierno de Taiwán como gobierno de China. Entonces, en el marco de ese boicot, el representante de la Unión Soviética en Naciones Unidas no estaba presente para vetar esta votación. También hay otras interpretaciones. Una de ellas es que no consideraban que la ONU iba a enviar tropas realmente a Corea. Esta va a ser la única y última vez que la ONU envíe una fuerza, una coalición para enfrentar al ejército de otro país y no como parte de un proceso de paz en un territorio. Esta va a ser la única vez en la historia. Primera y única. Esta interpretación que surge de un cable que se descubrió en los archivos desclasificados de la URSS, en el que Stalin planteaba que si Estados Unidos se metía en Corea, iba a tener una guerra de desgaste que iba a minar su prestigio. Este es un cable que le envía Stalin a el líder comunista de Checoslovaquia. Como sea, lo que llama la atención y es motivo de debates hasta el día de hoy es ¿por qué la Unión Soviética no usó el poder de veto? Había muchos motivos posibles, tanto lo de China como lo de Checoslovaquia y demás, pero esto solo fue posible porque la Unión Soviética no usó el poder de veto. Y así Estados Unidos logró el apoyo para formar una coalición internacional para ir a la guerra contra Corea, planteando que se trataba de una agresión extranjera de un país a otro. De nuevo, los soviéticos una y otra vez van a protestar que esto no es una agresión de un país a otro, es una guerra civil. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU hace aprobar una resolución que le da poderes especiales para que una vez aprobada esta intervención no se pueda volver atrás. Así que en el futuro tampoco se va a poder usar el poder de veto para volver atrás esta intervención. Truman va a designar como comandante en jefe de las fuerzas aliadas a el general, adelante, Douglas MacArthur, el comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en la guerra contra Japón y actual líder de las fuerzas estadounidenses en Japón. Ahora, ¿qué ocurre con esto? La ONU va a llevar adelante una intervención con una fuerza
multinacional, una coalición de 20 países. Entre los principales países que envían tropas van a estar el Reino Unido, Australia, Francia y Canadá. Pero hay otros: Turquía, Grecia, Nueva Zelanda, Colombia. Me faltan un par más, pero son 20 países. Esto le va a dar un aire a la intervención en la guerra de Corea, de que es una intervención legítima de las Naciones Unidas para asegurar la paz y detener una intervención extranjera. Pero la realidad es que la guerra es fundamentalmente una guerra estadounidense junto al gobierno de Corea del Sur, con una presencia que es fundamentalmente simbólica de la ONU. O sea, los contingentes más grandes, que son los de Francia, Canadá, Australia y el Reino Unido, son de unos pocos miles de soldados. Para que nos hagamos una idea, en el pico de movilización de la guerra de Corea, las fuerzas estadounidenses tienen 250.000 soldados combatiendo y todos los otros países de la ONU tienen 30.000. Entonces, para marcar que la intervención de la ONU le da mucho peso simbólico y una legitimidad que en realidad en la práctica no se corresponde con la realidad de la guerra. La realidad de la guerra es que el esfuerzo de guerra del bando aliado es estadounidense y es surcoreano. Igual, con esto no quiero minar ni desconocer, hay mucho trabajo, mucho de veteranos canadienses, franceses, ingleses, que una y otra vez remarcan que pelearon, que son héroes de la guerra de Corea y demás. Un detalle de color: la Argentina de Perón votó a favor de la intervención en Corea, pero no envió tropas, pero votó a favor. Tema para problematizar otro día. Uno de los líderes regionales que busca asegurar su posición en este contexto es Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, líder del gobierno de la República de China, o Taiwán, entre comillas, el gobierno de la República de China que aseguraba gobernar China desde Taiwán, ve esto como una oportunidad de recuperar su terreno en China. Cree que Syngman Rhee es un aliado regional central. Ambos comparten una posición de aliados estratégicos de Estados Unidos frente a enemigos comunistas. Esto va a llevar a que en todas las operaciones armadas, Chiang Kai-shek, acá lo vemos junto a Douglas MacArthur, tenga relevancia y vayan tropas de nacionalistas chinas a pelear a Corea, pero también a ser de asesores militares e incluso de inteligencia contra la intervención de China. También va a llevar a que las fuerzas taiwanesas estén en pie de guerra para pelear contra la China continental si hace falta en una escalada militar. De todas formas, lo que hay que remarcar acá es que el comandante en jefe de las fuerzas aliadas va a ser un militar estadounidense, Douglas MacArthur, que era republicano, a diferencia del presidente Truman, que era demócrata. A lo largo de toda la guerra, esta diferencia política va a ser central en el enfrentamiento que va a haber entre Truman y MacArthur. El mayor enfrentamiento en la historia moderna de Estados Unidos entre el mando militar y el poder civil. Así, desde Japón, MacArthur va a ordenar la movilización de fuerzas estadounidenses para pelear en Corea a finales de junio de 1950. Un detalle de color que no es menor y que hay que remarcar una y otra vez. Muchas representaciones de la guerra de Corea hablan del rol heroico de MacArthur. Pero MacArthur no estaba en Corea cuando empieza la guerra de Corea y no va a estar en Corea hasta 1951. ¿Qué quiere decir esto? Una parte importante de toda la participación de MacArthur en la guerra, en la que MacArthur no dirige las operaciones desde el frente de batalla, sino que está en Japón. Y desde Japón envía tropas estadounidenses a pelear a Corea. Esto parece una pavada ahora o secundario, pero ahora van a ver que es muy importante, sobre todo para la narrativa posterior, que lo coloca como el héroe de Japón y el héroe de Corea. Pero MacArthur no va a pisar Corea hasta
avanzado el conflicto. Mientras tanto, las fuerzas comunistas han avanzado sobre toda la península y, de nuevo, en 3 días tomaron Seúl. Que de nuevo, Seúl igual está cerca de la frontera, eso es real, no está tan lejos, pues está ubicada en el centro de esa península porque originalmente era un solo país. Pyongyang también está cerca, no están como en límites, no están tan alejados. Saigón es distinto, por ejemplo, en el caso de Vietnam. Pero en solo 3 días toman Seúl. Y las fuerzas del Ejército Popular de Corea avanzan sobre el resto de la península. A lo largo y ancho de todo Corea, con mucha velocidad e implacables, porque realmente el ejército de la República de Corea no es rival para las fuerzas estadounidenses, para fuerzas norcoreanas. Las fuerzas populares de Corea toman la mayor parte de la península con mucha facilidad. Y Syngman Rhee se refugia en Pusan. Pusan es uno de los puertos al sur de Corea y desde acá instala nuevamente su gobierno tratando de contener a las fuerzas del Ejército Popular de Corea. En ese marco, el 1 de julio de 1950, desembarcan los primeros soldados estadounidenses en Corea del Sur para combatir. La mayor parte de estos son reclutas muy jóvenes, porque cuando se decrete la movilización general, aquellos que tenían experiencia van a ser movilizados. Va a pasar un tiempo hasta que las fuerzas veteranas, profesionales y de élite estadounidenses sean movilizadas a Corea. La primera movilización de fuerzas estadounidenses a Corea es desastrosa. Se produce una retirada desordenada porque los estadounidenses desembarcan sin material pesado, sin artillería, sin suficientes tanques, y son desbordadas por las fuerzas norcoreanas que, equipadas con armamento soviético y tanques T-34, superan ampliamente. Y en estos primeros choques, las fuerzas estadounidenses se retiran rápidamente y de forma caótica. ¿Qué va a decir MacArthur? MacArthur va a acusar al gobierno de Truman y muchos oficiales estadounidenses acusan de que no se debió reducir el presupuesto militar, que producto de la reducción del presupuesto militar después de la Segunda Guerra Mundial no estaban preparados para combatir en Corea. Recién en agosto de 1950 empiezan a llegar las fuerzas de la coalición. Miles y miles de soldados de las fuerzas internacionales de la ONU empiezan a arribar a Corea. Entre ellos, como dijimos antes, habrá ingleses, franceses, entre otros. A esto se le suma que a partir de agosto de 1950 empieza a intervenir la Fuerza Aérea Estadounidense, ahora a gran escala. A partir de agosto se inicia lo que va a ser la campaña de bombardeos estratégicos sobre Corea. Al igual que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, la campaña de bombardeos estratégicos, y se va a hacer en Vietnam, planteaba que se podía lograr amplios resultados, incluso la rendición de un país, con el desgaste del bombardeo. Estos bombardeos ante la opinión pública eran presentados como bombardeos sobre blancos militares, pero la realidad es que se bombardeó blancos militares y sobre todo y mayoritariamente civiles. Ciudades, aldeas, pueblos, vamos a volver sobre esto, pero los bombardeos de Estados Unidos sobre Corea del Norte son bombardeos que se hacen de manera indiscriminada, con una carga que va a ser prácticamente genocida porque se masacra a población civil de manera espantosa, pero además se ataca deliberadamente infraestructura civil. Además de los explosivos, en Corea se utilizan masivamente el napalm. El napalm, que arde a más de 2000 grados centígrados, es utilizado por las fuerzas estadounidenses para calcinar a las tropas coreanas, pero también para calcinar civiles. Miles de civiles son carbonizados y asesinados con armas incendiarias que destruyen aldeas y poblados. También se va a utilizar fósforo blanco.
armas químicas. Esto va a provocar que desde el inicio de la guerra de Corea, en el norte sea una masacre de civiles la práctica de los bombardeos estadounidenses, que se llevan adelante una y otra vez a lo largo de todo el conflicto. Mientras tanto, en el sur, las fuerzas estadounidenses, aliadas y surcoreanas forman lo que se conoce como el perímetro de Pusan, en donde va a tener lugar la batalla de Pusan. Pusan, el último reducto surcoreano donde está Syngman-rhee, va a ser la línea de defensa de las fuerzas de la coalición contra el Ejército Popular de Corea. Acá, Estados Unidos, apoyado por la aviación y la Fuerza Naval estadounidense, junto a los combatientes de la ONU, pelean contra el avance norcoreano. Y a lo largo de meses resisten el embate. Por entonces, hay que decirlo, empieza a llegar equipo pesado, se empieza a romper esa diferencia en la capacidad militar y en las armas, y las fuerzas estadounidenses empiezan a tener los medios para combatir al armamento pesado norcoreano. Había que trasladar todo ese equipo, que era mucho más pesado, y finalmente empieza a llegar. Así que los tanques T-34 soviéticos empiezan a tener a un rival en los tanques estadounidenses y en la artillería pesada norteamericana. También, a medida que se recrudecen los enfrentamientos en toda la península, se lleva adelante una política de masacres anticomunistas. El gobierno de Syngman-rhee y las fuerzas estadounidenses masacran a comunistas y sospechados de comunistas entre los prisioneros, pero también entre la población civil. Con el frente trabado en Pusan durante 2 meses, la India, que tendrá un rol muy importante en todo el proceso de negociaciones, que forma parte de ese nacimiento del tercer mundo, va a proponer un alto al fuego en agosto de 1950. Por entonces, ambos líderes, tanto Syngman-rhee como Kim Il-sung, se niegan. Para Kim Il-sung, la guerra está prácticamente ganada. Si observamos el mapa y el territorio que domina el Ejército Popular de Corea en agosto de 1950, es la totalidad de la península. Solo le falta Pusan. Para Kim Il-sung, bastaba con seguir avanzando y rápidamente Pusan iba a caer y toda Corea sería reunificada bajo el liderazgo no solo de Kim Il-sung, sino también del Partido de los Trabajadores de Corea. Solo tenía que tomar Pusan. Es por eso que todos los esfuerzos militares del Ejército Popular de Corea estaban concentrados en tomar Pusan. Solo hacía falta otro empujón, otro avance, romper el perímetro de los aliados y ganaría la guerra. En 2 meses, 3 meses. 2 meses y medio. Por eso, no tenemos que considerar lo que va a ocurrir probablemente como un error estratégico de Kim Il-sung. O sea, parecía que la guerra estaba ganada. El ejército popular de Corea tenía la moral muy alta, los mejores de sus soldados estaban combatiendo y estaban ganando. En este marco, Douglas MacArthur planea un ataque estratégico a las posiciones norcoreanas que rompa el cerco de Pusan. MacArthur, que venía dirigiendo las operaciones desde Japón, va a plantear la mayor operación anfibia de la guerra de Corea. Las fuerzas populares de Corea vienen peleando en el sur, y es en el sur en donde está la mayor parte de los combatientes, y no han establecido grandes perímetros de defensa en otros territorios. Mientras las fuerzas norcoreanas pelean en el cerco de Pusan, lo que propone MacArthur es dirigir una operación anfibia en Incheon. Incheon es el principal puerto de Seúl, la capital de Corea del Sur, que está muy cerca. Lo cierto es que las condiciones logísticas, la marea y el terreno hacen muy dificultoso un desembarco anfibio en Incheon. Pero MacArthur cree que puede tomar por sorpresa a las fuerzas norcoreanas, a las que tiene la posibilidad de controlar a partir de la superioridad aérea. Debido a esto, a que las fuerzas estadounidenses tienen inmensa superioridad aérea que les permite bombardear Pyongyang,
tienen mucho más conocimiento de las posiciones norcoreanas. Y viendo la debilidad de las fuerzas norcoreanas en Incheon, MacArthur promueve una operación anfibia a gran escala que tendrá lugar en septiembre de 1950. El desembarco de Incheon va a ser una operación militar en la que 40.000 marines estadounidenses van a desembarcar para tomar una cabeza de playa que rompa las posiciones norcoreanas y les permita recuperar Seúl. Utilizando toda la potencia de la marina estadounidense, las fuerzas aliadas bombardean las posiciones norcoreanas, que no estaban preparadas por un ataque de esta envergadura, y llevan adelante ataques aéreos y un desembarco de decenas de miles de combatientes. Esos hombres ven en el desembarco de Incheon una suerte de homenaje al día D. De la misma manera que habían desembarcado para liberar a Europa, ahora se planteaba, están desembarcando para liberar Corea de la amenaza comunista. Truman planteaba que la agresión de Corea era, en un discurso lo dice, es como la agresión de Hitler hace 10 años. Ellos tenían colaboradores japoneses, ¿no? Pero eso es otra historia. Pero lo que planteaban es que si se dejaba a Corea, a la Corea comunista ganar, era un triunfo de la Unión Soviética que iba a tomar todos los territorios de Asia. Así que las fuerzas estadounidenses desembarcan en Incheon y junto a ellas Truman, que me olvidé de poner esta foto, pero posa junto a un tanque T-34 destruido y lo usa de símbolo de la victoria sobre un ataque que en realidad es de la Unión Soviética. Las fuerzas estadounidenses sorprenden totalmente al ejército popular de Corea en Incheon. Y ese triunfo va a permitir romper el frente de Pusan. ¿Qué ocurre? Este ataque le va a permitir a los norteamericanos dispersar el esfuerzo de guerra de Corea del Sur. Perdón, de Corea del Norte. Mientras tanto, más fuerzas aliadas siguen desembarcando en Pusan. Y la coalición logra el empuje suficiente para obligar a las fuerzas norcoreanas a retroceder. El ejército popular de Corea venía tratando de asegurar sus ganancias territoriales en el sur. Y el desembarco en Incheon, que va a ser un gran triunfo estratégico de Estados Unidos, lo obliga a replegarse. Decenas de miles de soldados norcoreanos caen prisioneros de las fuerzas estadounidenses y surcoreanas. Sobre todo las surcoreanas e incluso los nacionalistas chinos que vienen con ellos van a tomar terribles represalias sobre las fuerzas norcoreanas. Así, las fuerzas de la coalición avanzan nuevamente sobre toda Corea y tan solo unos días después llegan a la capital de Corea del Sur y llevan adelante la segunda batalla de Seúl. La primera había sido una victoria extremadamente rápida de las fuerzas norcoreanas. Esta vez, frente a la toma de posiciones del Ejército Popular de Corea, a las fuerzas de la coalición les toma una semana tomar Seúl en un enfrentamiento callejero encarnizado del que proviene esta foto que encabeza también de alguna manera este video. Fuerzas estadounidenses atacando posiciones norcoreanas en una lucha callejera y detrás los retratos de Kim Il-sung y Joseph Stalin. Finalmente, las tropas de la coalición, principalmente las estadounidenses, logran la rendición del Ejército Popular de Corea en Seúl, recuperando la capital del país a 3 meses de su captura por Kim Il-sung. Pero la bandera que ondea primero no es la bandera de la República de Corea, es la bandera de Estados Unidos. Syngman Rhee es traído nuevamente a Seúl de la mano de MacArthur para proclamar la recuperación del gobierno por parte de Corea del Sur. MacArthur, ahora apoyado a Syngman Rhee, se abre el debate. Porque Syngman Rhee plantea que así como el paralelo 38 en la frontera artificial, ahora habría que aprovechar el embate y reunificar Corea bajo su mandato por la fuerza con el apoyo de Estados Unidos. En septiembre de 1950, el escenario de la guerra de Corea se parece mucho a la Corea actual.
cerca del paralelo 38, hay una división entre las posiciones del Ejército Popular de Corea y el Ejército Republicano de Corea. Seúl está en manos de la República de Corea, Pyongyang está en manos de la República Popular Democrática de Corea. Pero Syngman Rhee y MacArthur proponen llevar la guerra al norte. Y llevar la guerra al norte es unificar Corea bajo el liderazgo de Rhee. En este contexto, hoy en día tenemos acceso al documento secreto del Consejo de Seguridad Nacional número 81 de septiembre de 1950. El Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en septiembre de 1950, realiza un planteo, no es un comunicado, por esto es secreto, ¿no? En donde plantea su doctrina y sostiene que hay que impulsar la reunificación de toda Corea por la fuerza. Pero, no deben participar tropas estadounidenses al norte del paralelo 38. Esa reunificación por la fuerza será apoyada por Estados Unidos, prestar apoyo aéreo, apoyo de parte de la Marina, logística, armas, pero al norte del paralelo 38 no deben ingresar ni las tropas de la ONU ni las estadounidenses. La lucha la tienen que llevar las tropas de Corea del Sur para que sea una lucha legítima por la reunificación. Así, se plantea ahora impulsar la guerra más allá del paralelo 38 para tomar toda la península de Corea con las fuerzas aliadas. Pero ¿cómo con las fuerzas aliadas? Y está el punto. MacArthur plantea, desobedeciendo a Truman y desobedeciendo a Dan Acheson, que las fuerzas estadounidenses crucen el paralelo 38. Así, MacArthur desobedece al gobierno de los Estados Unidos. Truman planteaba que si las fuerzas estadounidenses cruzaban el paralelo 38, podían llevar a una escalada en toda la región. ¿Por qué? Porque al norte del paralelo 38 termina frontera con China y con la Unión Soviética. ¿Qué ocurre si las fuerzas estadounidenses entran ahí? ¿Y si Estados Unidos se enfrenta a los soviéticos y a los chinos? MacArthur buscaba evitar una escalada en la región. Truman buscaba evitar una escalada en la región. MacArthur desobedece las órdenes de Truman, a quien cuestiona en sus propias declaraciones. MacArthur una y otra vez va a cuestionar al presidente de Estados Unidos, planteando que el desarme del ejército estadounidense era su culpa y que producto de eso no estaban en condiciones de pelear, que ha permitido a los comunistas avanzar, y ahora él va a ser el que se encargue de solucionar ese problema. Era un militar muy prestigioso, era el héroe de la guerra contra Japón, y desobedece al presidente estadounidense ordenando a las tropas estadounidenses que crucen el paralelo 38. Así, en octubre de 1950, las fuerzas aliadas estadounidenses y surcoreanas cruzan el paralelo 38 para imponer por la fuerza la reunificación de Corea bajo el mando de Syngman Rhee. A esto se le suma una campaña de bombardeos estratégicos sobre Pyongyang. Incluso se van a utilizar bombas de demolición y bombas incendiarias de napalm. Esas bombas van a llevar adelante una destrucción a gran escala de la capital de Corea del Norte. De nuevo, bajo el pretexto de acabar con la capacidad industrial del ejército norcoreano, se bombardea a población civil y se masacra a decenas de miles de civiles. Incluso se destruyen las represas hidroeléctricas, las instalaciones, la infraestructura civil, los trenes, las estaciones, todo. Se busca destruir la capacidad operativa no solo del ejército, sino de la sociedad norcoreana. Las fuerzas estadounidenses se adentran en Corea del Norte y capturan cuadros de Kim Il-sung
y de Stalin como trofeos de guerra. Así, desde octubre de 1950 hay tropas estadounidenses invadiendo territorio norcoreano, desobedeciendo las órdenes del Consejo de Seguridad Nacional, pero también desobedeciendo el planteo original de la ONU. ¿Por qué? Pues no solo se trata de que Truman había planteado que el objetivo de la intervención estadounidense era restablecer el status quo en Corea, sino que la aprobación del documento de la ONU, de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que permitía la intervención de la coalición en Corea, era para detener la agresión de Corea del Norte. Y ahora se va a utilizar el aparato militar de Estados Unidos, de Corea del Sur y de la ONU para imponer una reunificación por la fuerza. Es decir, la ONU va a invadir un país. Quiero remarcar esto. Se hizo una resolución para rechazar la invasión de un país y ahora se va a utilizar esa resolución para invadir ese país. En octubre de 1950, MacArthur y Harry Truman se reúnen en la isla de Keku. Keku, si no me equivoco. No se suponía que Truman tendría que viajar a reunirse con MacArthur, sino que MacArthur, como es el general, como es un militar y está a las órdenes del presidente de los Estados Unidos, que es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas estadounidenses, él debería presentarse. Pero MacArthur se negó. Tuvo que ir el presidente de Estados Unidos a entrevistarse con el general. Y acá se da un episodio que es destacado por muchos, que es que cuando MacArthur se encuentra con Truman, no le hace la venia, no lo saluda como su superior. Recordemos que los presidentes son los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, sino que le da la mano como si fuera su igual. Esta foto en la que ambos se ven sonrientes, pero desafiantes entre sí, es en realidad un cuestionamiento a su autoridad. Ya habiendo iniciado la intervención en Corea del Norte, se entrevistan MacArthur y Truman. Truman en realidad no debía viajar porque estaba en campaña para las elecciones de medio término en Estados Unidos. Pero la situación de MacArthur lo terminó obligando a intervenir. En este marco, MacArthur se encuentra nuevamente con un presidente, se encuentra por primera vez con un presidente con el que tiene amplios conflictos. Truman le cuestiona que las declaraciones que está haciendo MacArthur no las puede realizar, no puede criticar abiertamente al gobierno porque es insubordinación. Y también le plantea sus preocupaciones. ¿Qué va a pasar si las fuerzas estadounidenses intervienen en Norcorea? ¿Y si esto provoca la intervención de China o la Unión Soviética? ¿Una escalada militar en la región? MacArthur le va a plantear que las fuerzas estadounidenses no se van a acercar a la frontera con China, pero además le plantea que los chinos no están en condiciones de enfrentarse a Estados Unidos. MacArthur, como gran parte del ejército estadounidense, era profundamente racista hacia los asiáticos. La guerra contra Japón había llevado a la proliferación de un discurso racista sobre los japoneses y sobre los asiáticos en general. En Estados Unidos hubo represalias y un odio racial a los japoneses durante todo el conflicto. Incluso se internó a la población japonesa que vivía en Estados Unidos en campos de concentración. MacArthur despreciaba profundamente a los combatientes coreanos, japoneses y también a los chinos. Los consideraba brutos, ineficientes, y pensaba que no podían enfrentarse a Estados Unidos. Entonces, seguro de la superioridad militar estadounidense, MacArthur plantea que no va a encontrar obstáculos en su avance hacia el norte. Así, tan solo unos días después de la entrevista entre MacArthur y Truman, que fue el 15 de octubre de 1950, las fuerzas estadounidenses capturan Pyongyang, la capital de la República Popular Democrática de Corea, es decir, de Corea del Norte.
A 4 meses del inicio del conflicto, ahora las tropas estadounidenses han tomado la capital del gobierno de Kim Il-sung. Kim Il-sung huye al norte y se refugia en las montañas. Syngman Rhee viaja a Corea del Norte y da un discurso en la casa de gobierno de Pyongyang proclamando la unificación de Corea bajo su gobierno. Y las fuerzas estadounidenses ahora se internan en el norte montañoso de la península de Corea, avanzado el año. Está iniciándose el invierno de Corea. Y en el norte de Corea las temperaturas bajan mucho. Tenemos que pensar que Corea es de alguna manera una suerte de prolongación de la región siberiana. ¿Qué quiere decir esto? Que el clima de Corea se parece mucho al clima de Siberia. En las regiones montañosas de Corea del Norte, las temperaturas en invierno llegan a los menos 30 grados. La guerra había empezado en verano, pero ahora las fuerzas estadounidenses se estaban adentrando en territorio coreano en condiciones climáticas que eran mucho más adversas. Y Kim Il-sung había trasladado fábricas, infraestructura, población a las regiones montañosas, en refugios en cuevas, en refugios antibombas. Las condiciones del norte de Corea son montañosas, hace mucho frío, y lo que ocurre es que no solo los soldados no están preparados para el clima, sino que incluso los tanques son más ineficientes, los aviones y los bombardeos en las regiones montañosas no tienen la misma efectividad. A las ciudades las podían masacrar, pero en la montaña era mucho más difícil combatir. Acá se está refugiando un hombre que en su momento fue guerrillero y que ya conoce ese territorio y ha peleado en ese territorio contra los japoneses. De todas formas, Kim Il-sung está siendo derrotado. Está perdiendo la enorme mayoría del territorio. Las tropas aliadas, a finales de octubre de 1950, han capturado la mayor parte de Corea del Norte. Y se acercan a la frontera con China en el río Yalu. Y acá es donde entra Mao. Mao Zedong ya había tenido conversaciones con Kim Il-sung, antes incluso de la guerra de Corea. La posibilidad del apoyo de la República Popular de China a el Ejército Popular de Corea era uno de los condicionantes para que Stalin aprobara la intervención. Para Mao, la posibilidad de que la República Popular Democrática de Corea caiga es una amenaza. De la misma manera que Estados Unidos ve en la expansión del comunismo una amenaza a todo su dominio en la región y al mundo libre, para Mao, si Estados Unidos, entre comillas, recupera Corea del Norte, se va a proponer recuperar China. De hecho, entre las fuerzas de la coalición está Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek y los militares nacionalistas están asesorando a las fuerzas estadounidenses y a las fuerzas surcoreanas en la lucha contra el Ejército Popular de Corea. Es más, Mao considera que la intervención de la séptima flota estadounidense en el estrecho de Taiwán es una amenaza a la República Popular de China. Y de hecho, si lo piensan, tiene todo el sentido del mundo. Una de las flotas más poderosas del mundo es encallada delante de tu país. ¿Cuál es la postura de Mao? Si el ejército de Kim Il-sung es derrotado y Kim Il-sung pierde la guerra, hay dos grandes problemas, dice Saborido. El primero es que Mao va a pasar a tener un gobierno aliado de Estados Unidos en su frontera, armado por Estados Unidos y profundamente anticomunista, lo que va a suponer una amenaza para su país. Ahí pueden haber más bases estadounidenses, misiles estadounidenses y demás. Además de un aliado potencialmente un vecino potencialmente peligroso. Y también hay otro problema. Mao está consolidando su dominio y su liderazgo en China. Necesita considerarlo.
¿Y qué pasaría con un Kim Il-sung en el exilio? Uno de los planteos que hoy en día sabemos de los documentos internos de China es que Mao temía que un Kim Il-sung derrotado establezca un gobierno norcoreano en el exilio en Manchuria, donde Mao ejerce ahora la soberanía. Eso podría suponer un desafío a su autoridad en la República Popular de China en la región. Intervenir en Corea es evitar el surgimiento de un aliado peligroso, defender la posición de Mao como líder del comunismo en la región, y también evitar cuestionamientos a su liderazgo al interior de la República Popular de Corea, de China. Es así que Mao llama a la conformación del Ejército Popular de Voluntarios de China, una fuerza que va a llegar a contar con 300.000 combatientes al momento de la intervención. Se moviliza a fuerzas de toda China, veteranos de la guerra civil, veteranos de la lucha contra los japoneses, nacionalistas que deben probar su lealtad a la República Popular, y campesinos a enlistarse en el Ejército Popular de Voluntarios Chinos. Este ejército será dirigido por Peng Dehuai, y me olvidé, pero entre los líderes, entre los oficiales, va a estar el hijo de Mao, el hijo mayor. Un detalle que no es menor. Son 300.000 combatientes, porque sería incorrecto decir que son 300.000 hombres. En el ejército de voluntarios del pueblo chino hay miles de mujeres que van a combatir, así como habían combatido a los nacionalistas y así como habían combatido a los japoneses. Miles de mujeres también participan de ese ejército popular que se moviliza a la frontera con Corea en la región de Manchuria. Así, el 25 de octubre de 1950, los 300.000 voluntarios del Ejército Popular de Voluntarios de China cruzan el río Yalu para ingresar en Corea. Para entonces, las tropas estadounidenses están peleando en las regiones montañosas con temperaturas de decenas de grados bajo cero, con dificultades logísticas, avanzando mucho más allá del territorio que habían establecido originalmente. Ya la campaña podía ser difícil, pero estaban ganando. Tenían una abrumadora superioridad militar sobre el Ejército Popular de Corea. MacArthur había planteado que China no iba a reaccionar y Mao no iba a atacar a las fuerzas estadounidenses porque no estaba en condiciones de combatir. Y avanzó confiadamente más allá de las resoluciones de la ONU y más allá de las propias órdenes de su presidente. Se adentró, llegó a la frontera con China, pero bueno, de todas formas, los chinos son combatientes incompetentes. MacArthur estaba por descubrir la gravedad de su error. El 25 de octubre de 1950, las fuerzas del Ejército Popular de Liberación, del Ejército de Voluntarios del Pueblo Chino, o el Ejército Popular de Voluntarios Chinos, arremeten contra las tropas estadounidenses. La enorme mayoría de ellos son veteranos curtidos que han peleado en la guerra de guerrillas contra los nacionalistas y contra los japoneses. Son hombres con una experiencia de guerra central, pero que además se ha basado en la guerra de guerrillas. Están acostumbrados a pelear en inferioridad de condiciones y van a pelear en un terreno montañoso usando la geografía a su favor. Así, estos 300.000 combatientes superan y abruman en lo que la revista Times llamó el peor día de la historia militar estadounidense. Las fuerzas chinas, en los primeros días, provocan a las fuerzas estadounidenses algunas de las peores derrotas militares de su historia. Entre ellas está la batalla o el desastre de Unsan en octubre y noviembre de 1950 y la batalla del embalse de Chosin. Las fuerzas estadounidenses no solo fueron sorprendidas por la intervención de China, que no esperaban, no contaban con que las tropas chinas aparecieran, sino que estaban totalmente superadas en número y no sabían cómo combatir contra los chinos. Los chinos utilizaban el terreno a su favor, tenían tácticas de guerra de guerrillas, y a pesar de que no contaban con tantas armas pesadas,
tanques eran capaces de superar a las fuerzas estadounidenses que no entendían cómo combatirlas. La batalla del embalse de Chosin llevó a la ruptura del frente estadounidense. La foto que encabeza este video, la foto de portada de este video, es justamente la retirada de las fuerzas estadounidenses tras la batalla de Chosin, en el frío del norte de Corea, con temperaturas de menos de 20 grados bajo cero, huyendo en un territorio que no conocen frente a un enemigo que habían infravalorado. Los estadounidenses, y sobre todo MacArthur, menospreciaron la capacidad de combate del Ejército Popular de Voluntarios Chinos y ahora se estaban retirando de sus posiciones. Y no solo se retiraban, sino que el frío invernal estaba provocando un verdadero desastre en las condiciones de supervivencia de los estadounidenses. No había líneas de suministros bien desarrolladas, nos habían preparado para una retirada y la retirada es desastrosa. El frío de menos 30 grados bajo cero que llega a ser en el norte de Corea provoca amputación de miembros por congelamiento. Una de las principales bajas de los Estados Unidos en esta campaña va a ser la baja por amputación de una pierna, un brazo o incluso los dedos por el congelamiento que sufren las fuerzas estadounidenses que no vieron venir ni las condiciones climáticas ni el avance de las fuerzas chinas. MacArthur, que ahora estaba en Japón nuevamente, ignora las condiciones de vida de las fuerzas estadounidenses. Las fuerzas estadounidenses están siendo congeladas, enfrentando un enemigo que los supera en número y al que habían menospreciado y que era un combatiente verdaderamente aguerrido, curtido, que con tácticas de guerra de guerrilla podía derrotar a un ejército con más tanques incluso, y se estaba replegando. Y en este contexto, mientras MacArthur está en Japón, ordena la ofensiva de regreso a casa para la cena de Navidad. A fines de noviembre de 1950, con el ejército estadounidense en retirada, MacArthur ordena una nueva ofensiva para derrotar a los chinos, derrotar a los coreanos, ponerle fin a la guerra y regresar para Navidad. ¿Qué ocurre? Mao ordena una segunda ofensiva que aplasta a las fuerzas estadounidenses. Esta foto es poética y representa muy bien la lógica de esta guerra. Un combatiente del Ejército de Voluntarios Populares de China, con un arma antitanque de fabricación propia, hace explotar un tanque estadounidense. El Ejército Popular de Voluntarios Chinos inflige otra serie de derrotas catastróficas a las fuerzas estadounidenses y las obliga a retroceder no dentro de Corea del Norte, sino al sur del paralelo 38. Las fuerzas chinas, como muestra esta foto, han desbordado a la colisión que sufre una derrota aplastante y vergonzosa en Corea del Norte, replegándose al sur del paralelo 38. Mao había negociado su intervención si había también una intervención soviética. Stalin no quería colocar tropas en el terreno y no podía participar directamente de la guerra sin evitar una escalada. Así que en este marco, las fuerzas soviéticas dan apoyo aéreo a las fuerzas coreanas y chinas en la guerra. Y para eso utilizan a los MiG-15, el avión a reacción más moderno del mundo. Con estos aviones de fabricación soviética, las fuerzas chinas y norcoreanas ahora pueden disputarle al ejército estadounidense la supremacía de los cielos. Y lo que eran los bombardeos estratégicos a gran escala, por un tiempo van a verse limitados por esta limitada intervención de la Unión Soviética en la guerra, que también produce que tengamos los primeros combates entre aviones a reacción de la historia de la humanidad. Los aviones, los F-80, F-86, si no me equivoco, se llaman. Es un número mucho más alto. Estadounidenses eran muy inferiores a los aviones norcoreanos, perdón, a los aviones soviéticos,
y de repente los estadounidenses se ven totalmente sorprendidos por las capacidades de los MiG. Las fuerzas, la población de Corea del Norte recibe a las fuerzas del Ejército Popular de Liberación y este no solo provoca la retirada de las fuerzas estadounidenses en medio del frío invernal, sino que esa retirada caótica que les empuja al sur del paralelo 38 lleva a que en diciembre de 1950 el Ejército Popular de Voluntarios Chinos recupere Pyongyang. Pyongyang es recuperada a menos de 2 meses de su captura por los estadounidenses. No solo recuperan Pyongyang, sino que las tropas se evacúan, las tropas de la coalición se evacúan desesperadamente ante el desplome de sus posiciones en el norte y huyen al sur del paralelo 38. Y en el avance del Ejército Popular de Voluntarios Chinos, incluso toman Seúl nuevamente en diciembre de 1950 de la mano de las fuerzas de Corea del Norte. Así, Seúl queda nuevamente bajo control de la República Popular Democrática de Corea. Mao incluso lanza una tercera ofensiva el 1 de enero de 1951 con el objetivo de ganar la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que para inicios de 1951 no solo se ha revertido la situación, sino que las fuerzas chinas han avanzado al sur del paralelo 38, doblegando al ejército estadounidense y tomando nuevamente la capital de la República de Corea. MacArthur ha sido totalmente superado por las fuerzas chinas, a las que había menospreciado. No solo desobedeció al presidente estadounidense, sino que a su vez se vio envuelto enfrentando a un enemigo al que él consideraba inferior y que infligió una humillante derrota a la principal potencia militar del mundo. China no era considerada una potencia, no era considerada un poder importante, ni siquiera se reconocía en la ONU a China, y el ejército de voluntarios chinos había derrotado a Estados Unidos y ahora lo estaba empujando al sur del paralelo 38. En medio de todo esto, ¿qué hace MacArthur? Da declaraciones en contra del gobierno estadounidense, planteando que todo esto era responsabilidad de Truman, que no le dio los medios para pelear. Incluso promueve un plan para la victoria. En 1951, MacArthur le envía a Truman el plan para la victoria. Esto me recuerda a alguien y no lo voy a decir. ¿Qué sostenía el plan para la victoria? Que MacArthur estaba en condiciones de ganarle a China, a Corea, pero necesitaba más tropas, apoyo aéreo, apoyo naval, una invasión a China desde Taiwán con apoyo de la séptima flota estadounidense, autorización a bombardear las posiciones chinas en Manchuria, no solo las militares, sino también las civiles, y además armas nucleares. Así, MacArthur le propone a Truman ganar la guerra, pero solo necesita más armas, más hombres, apoyo aéreo, apoyo marino, permiso para atacar territorio chino, que las tropas nacionalistas chinas invadan China y armas nucleares. Y así gana la guerra. Con la posibilidad clara y evidente de que estalle la Tercera Guerra Mundial si Estados Unidos utiliza armas nucleares en esta guerra. Obviamente Truman no acepta esto. Hay, sin embargo, documentos que dan a saber que Truman podría haber aceptado algunos de los puntos, de no ser por el liderazgo de MacArthur y solo si las tropas aliadas enfrentaban la aniquilación y la derrota total en Corea. En este contexto, MacArthur le envía una carta al senador republicano Joseph Martin Jr. para ser leída en el Congreso. Una carta criticando al gobierno de los Estados Unidos y responsabilizando a Truman
de el inminente triunfo del comunismo en Asia y en Europa, porque lo que está en juego en Corea es la libertad de Estados Unidos y la libertad de Europa, además de la de Asia. Después de esto, Truman decide destituir a MacArthur en abril de 1951. MacArthur es relevado del mando de las tropas por desobediencia a su superior en la cadena de mando, que era el presidente de Estados Unidos. Ya antes de esto, Truman había aprobado un documento según el cual los asuntos militares no podían ser motivo de declaraciones de un comandante. De nuevo, por las dudas, estos son los principios de cómo funcionan los modelos republicanos liberales que nos venden, pero que se supone que funcionan en Estados Unidos. Las declaraciones oficiales sobre la guerra las hace el gobierno. Y el gobierno civil, electo por el pueblo, se supone, tiene superioridad sobre el gobierno militar. MacArthur estaba simple y llanamente en un grado de insubordinación, a un nivel que nunca se había visto en la historia estadounidense. Estaba tomando decisiones sobre la guerra por sus propios medios, estaba cuestionando abiertamente a su superior jerárquico, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, y además estaba poniendo en riesgo al mundo de una tercera guerra mundial. En ese contexto, Truman, que además era totalmente cuestionado y corrido por derecha y por anticomunismo por los republicanos, le corta las alas y lo releva del mando. MacArthur es relevado y en su relevo, esto es interesante, el conjunto del Estado Mayor estadounidense aprueba la decisión de Truman. Es decir, los semejantes de MacArthur, en vez de hacer una defensa corporativa del héroe de Japón, del militar prestigioso, enfrentado a un presidente que está viendo su carrera frustrada por el desarrollo de la guerra de Corea, deciden respetar lo que es el sistema constitucional y condenar el accionar de Truman, de MacArthur, que es de insubordinación. Es así que Matthew Ridgway, que también es veterano de la Segunda Guerra Mundial y un héroe de la Segunda Guerra Mundial, queda como comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en Corea. MacArthur no solo es apoyado por los republicanos, sino que en Estados Unidos es recibido como un héroe. El héroe que lucha contra el comunismo, el que está conteniendo al comunismo y que ha sido sacado del poder, no solo por un presidente que deja hacer a los comunistas, sino que va a decir el senador Joseph McCarthy, porque la infiltración comunista en Estados Unidos quiere destituir a MacArthur. McCarthy era peronista. Ese furcio va a quedar para la historia. Perdón. No fue a propósito. No fue a propósito. McCarthy era republicano. MacArthur era republicano. Y ambos... Bueno, esto es coherente con los que dicen que Trump es peronista, si querés. Y ambos cuestionaban a Truman. Y en ese contexto de cuestionamiento a Truman, McCarthy dice que la destitución de MacArthur, el general héroe de Japón, es en realidad un triunfo del Kremlin. El Kremlin es el que está dirigiendo la política exterior de Estados Unidos y los comunistas del mundo festejan la destitución de MacArthur. MacArthur va a tener mucho apoyo de la población estadounidense, es recibido como un héroe. Sin embargo, en la audiencia del Congreso, es encontrado culpable. Lo que estaba haciendo era inconstitucional. Iba en contra de la jerarquía de mando y del derecho estadounidense. Y en ese marco, la destitución de Truman es apoyada por el Congreso. El Congreso, a pesar de que los republicanos estaban en contra de Truman, apoya la destitución de MacArthur. No por una cuestión de simpatía, sino por una cuestión de legalidad. MacArthur se había rebelado contra el gobierno estadounidense. Pese a ello, la opinión pública estadounidense en su momento, alimentada por el clima anticomunista, beligerante
el macartismo, ve a MacArthur a un héroe. Además es el héroe de Japón. Y en todos los comunicados que te hacía se presentaba a sí mismo como un héroe. Incluso apela mucho al sentimentalismo estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que plantean, la opinión republicana y la opinión estadounidense, es que esto es una continuación de la Segunda Guerra Mundial. Porque así como se liberó Europa del nazismo, ahora estamos defendiendo al mundo libre del comunismo. Es así que en Corea, de repente, tenemos la situación de que las fuerzas norcoreanas y chinas han avanzado al sur del paralelo 38. Y vamos a hacer una última pausa. Y ya seguimos. Buenas, buenas, hemos vuelto y ahora hasta terminar este video que ya lleva
3 horas y 20. Yo sabía que esto podía durar mucho. Si ya vieron hasta acá y no lo hicieron, por favor pónganle like a este video, porque de esa manera ayudan a que el algoritmo funcione y uno pueda seguir viviendo de esto. Y cometer furcios por hablar más de 3 horas seguidas de este tema. Pero bueno, volvamos a la guerra de Corea. La destitución de MacArthur y el ascenso de Ridgway al comando en jefe de las fuerzas de la coalición en Corea se produce en un momento en el cual la guerra está por alcanzar un punto muerto. Al momento de la destitución de MacArthur, las fuerzas norcoreanas y chinas han avanzado al sur del paralelo 38 y habían tomado incluso la capital, Seúl. En ese contexto, ese avance de las tropas norcoreanas y chinas ponía en cuestionamiento el sostenimiento de la posición estadounidense. Mao incluso creía que podía ganar la guerra con la reunificación de Corea nuevamente bajo el liderazgo comunista. Sin embargo, Ridgway va a volver a apoyar otra campaña de bombardeos estratégicos sobre Corea del Norte y sobre las fuerzas chinas. Esta campaña de bombardeos estratégicos nuevamente se hace con explosivos, con napalm, incluso con fósforo blanco. Esta es la foto de Pyongyang después del bombardeo con napalm de Estados Unidos. Estados Unidos literalmente carboniza y quema viva a la población civil de Pyongyang con napalm, de una forma que no discriminaba blancos civiles ni militares. El punto muerto llega en julio de 1951. Ridgway ha dirigido una serie de contraofensivas que le han permitido a los aliados recapturar nuevamente la ciudad de Seúl. ¿Qué ocurre con esto? Las fuerzas chinas ahora disponen de artillería, armas antiaéreas para intentar repeler a la Fuerza Aérea Estadounidense, y el frente se va a volver a congelar en torno al paralelo 38. Una vez más. Como había ocurrido en el pasado, Corea está dividida en dos. Una Corea del Norte comunista y una Corea del Sur comunista. Capitalista. Pero hay un punto. La guerra va a seguir 2 años más. En julio de 1951, entre julio y agosto de 1951, se estabilizó el frente en la situación actual. Y sin embargo, y lo triste del conflicto, es que la carnicería va a seguir 2 años más. La guerra se convierte en una guerra de trincheras, en la que ambas fuerzas se bombardean. Incluso las fuerzas chinas llegan a utilizar los misiles Katyusha soviéticos, que habían sido famosos en la Segunda Guerra Mundial. Y se construyen trincheras. Se cavan posiciones y en un frente de kilómetros, ambas fuerzas se enfrentan con bombardeos, incursiones, artillería y ataques en una guerra de posiciones y desgaste en la que no hay grandes ganancias territoriales y lo que hay en cambio es la pérdida de cientos de miles de combatientes sin una victoria estratégica. La guerra de Corea, dijimos antes, fue la última guerra que se peleó como la Segunda Guerra Mundial, con grandes formaciones de combatientes, grandes medios, como una guerra regular y concentraciones de soldados, de cientos de miles de soldados peleando en frentes. Y a partir de julio de 1951 se va a aparecer la Primera Guerra Mundial. Una guerra de posiciones y desgaste en la que se intercambian fuego de artillería con ataques ocasionales de infantería sin avances territoriales importantes. Las fuerzas estadounidenses se congelan en gran parte, el frente se congela en gran parte porque los chinos han perdido impulso. Mao tenía un ejército veterano, curtido en la guerra de guerrillas,
que estaba muy bien preparado para pelear contra Estados Unidos en las montañas y provocarle una dura derrota a las fuerzas estadounidenses que no estaban preparadas para ese combate. Pero no tenía los medios de un ejército moderno para romper el frente en la guerra moderna. Las fuerzas chinas, ahora, son numéricamente superiores, pero han perdido esa ventaja que tenían del efecto sorpresa. La doctrina militar china se había basado en el principio de oportunidad. En 1950, uno de los grandes debates que tenía el Ejército Popular de Liberación antes de enviar, o sea, el alto mando militar chino, antes de enviar al ejército de voluntarios, era si estaban en condiciones de pelear contra Estados Unidos. Y la doctrina era que es verdad, no estaban en condiciones, pero podían usar la ventaja. Si se atacaba ahora cuando Estados Unidos no lo esperaba, se podía ganar. El punto es que, con el tiempo, los estadounidenses le tomaron el pulso a los chinos. Aprendieron cómo enfrentar la guerra de los chinos. Por ejemplo, las fuerzas chinas atacaban de noche como parte de su táctica de guerra de guerrillas. Estados Unidos empezó a bombardear de noche para dispersar a las tropas del Ejército Popular. También cortaron sus vías de suministros a través de una guerra de desgaste a través de bombardeos. Los bombardeos a gran escala lo que permitieron fue justamente romper las líneas de suministros. Se calcula que más de la mitad de las fuerzas norcoreanas y chinas estaban en un proceso de desnutrición en el frente a partir de finales de 1951 y 1952, porque los bombardeos estadounidenses impedían incluso la llegada de alimentos y víveres. En este contexto, en la segunda mitad de 1951, el representante soviético en la ONU, Yakov Malik, va a impulsar el primer proceso de negociaciones para una paz en Corea. Este proceso tiene justamente los elementos que conocemos hoy. El reconocimiento de 2 estados y una zona desmilitarizada. Por primera vez, en julio de 1951, al alcanzarse este punto muerto, el representante soviético en las Naciones Unidas plantea la posibilidad de negociar y llegar a la paz. En un frente que ya volvió a ser parecido al paralelo 38, y sin embargo la guerra va a seguir 1 año y medio más de matanzas. Uno de los grandes puntos es que hay varios contendientes que quieren la paz. Kim Il-sung, por ejemplo, tiene a su país devastado por los bombardeos estadounidenses. Y si bien quería la reunificación de Corea bajo su mando, está empezando a aceptar que eso no es posible. Mao Zedong también está descubriendo que el Ejército Popular de China, de voluntarios chinos, no está en condiciones de derrotar a Estados Unidos. La idea de que iban a derrotar a Estados Unidos se pierde. Ahora se trata de conservar posiciones y ganar algo de territorio. Pero la derrota total de Estados Unidos no está en el horizonte. Es más, las fuerzas chinas empiezan a experimentar, la sociedad china empieza a experimentar una gran crisis económica y política, producto del sostenimiento de la guerra en Corea. Uno de los grandes problemas para llegar a un acuerdo tiene que ver con los prisioneros. La Convención de Ginebra, este es un punto re problemático, había establecido que en los acuerdos de paz, la Convención de Ginebra que rige el derecho internacional en torno a la guerra y la cuestión humanitaria, en 1949 había establecido la repatriación de prisioneros como uno de los principios centrales. Según la Convención de Ginebra, los estados beligerantes deben hacerse cargo de la repatriación de los prisioneros de guerra a su patria natal. Los ejércitos de Norcorea y China tenían miles de prisioneros surcoreanos, estadounidenses. Los prisioneros surcoreanos tenían decenas de miles de prisioneros, ambos tenían decenas de miles, ¿no? Los prisioneros surcoreanos, los ejércitos surcoreanos estadounidenses tienen decenas de miles de prisioneros norcoreanos y chinos. Y uno de los debates que surge es acerca de un principio que Truman quiere imponer,
que es el de la repatriación voluntaria. ¿En qué consiste la repatriación voluntaria? Bueno, en que los soldados pueden decir si vuelven o no a su país de origen. ¿Qué ocurre con esto? Que esto está en contra del derecho internacional y de la Convención de Ginebra. Truman plantea un supuesto argumento humanitario, que es: no vamos a liberar a estos prisioneros para que sean siervos en el comunismo o enfrenten la muerte por ser considerados cobardes o traidores. Pero en realidad, una minoría de los prisioneros querían la repatriación voluntaria. La mayoría quería volver a su país de origen. Y a su vez, dentro de la minoría, se había llevado adelante un proceso de tortura psicológica, sobre todo entre los chinos, dirigidos por oficiales nacionalistas chinos. Los oficiales nacionalistas chinos dirigían procesos de tortura psicológica, y la palabra no me sale, reprogramación mental. La guerra de Corea fue un lugar de experimento de ambos bandos para formas de tortura psicológica que lo que planteaban era romper al individuo y reeducarlo, reprogramarlo. Esto lo hicieron tanto los comunistas como las fuerzas aliadas. Y en el caso de las fuerzas aliadas, los oficiales nacionalistas chinos que fueron con la coalición se dedicaron en particular a romper mentalmente a los combatientes comunistas chinos. ¿Qué ocurre con esto? Esto va a llevar a un punto muerto en las negociaciones. ¿Por qué? Porque tanto Mao como Kim Il-sung se niegan al principio de la repatriación voluntaria. Y la cuestión de la postura de Truman es que vamos a defender la repatriación voluntaria por cuestiones humanitarias. El problema con esto, de nuevo, es que además de ser un tema legal y constitucional de la Convención de Ginebra, Truman estaba mal informado. Acá les voy a leer a Saborido y Bonafina. El principal objetivo de Truman era lograr una victoria propagandística en la Guerra Fría, aunque esto requería una tergiversación de los hechos. Por ejemplo, la posición de Estados Unidos sobre el principio de la repatriación no forzosa puede haber parecido moral, pero contradecía la Convención de Ginebra, que requería, como exigía el lado comunista, el regreso de todos los prisioneros de guerra. Truman ordenó que la delegación de la Comisión de las Naciones Unidas asumiera una posición inflexible contra la devolución de prisioneros comunistas a China y Corea del Norte en contra de su voluntad. No compraremos un armisticio, insistió, entregando seres humanos para la matanza o la esclavitud. Aunque Truman indudablemente creía en la rectitud moral de su posición, no ignoraba el valor propagandístico derivado del hecho de que muchos de los comunistas que desertaban preferían trasladarse a Occidente. Sin embargo, sus asesores le ocultaron información que contradecía esta evaluación. La gran mayoría de los prisioneros de guerra de Corea del Norte eran en realidad surcoreanos que se habían unido voluntariamente o fueron incorporados al ejército comunista. Y miles de prisioneros de guerra chinos eran soldados nacionalistas atrapados en China al final de la guerra civil, que ahora tenían la oportunidad de escapar no a Occidente, sino a Taiwán. Además, los guardias nacionalistas chinos en los campos de prisioneros de guerra instalados por la ONU habían utilizado tácticas terroristas de reeducación para obligar a los prisioneros de guerra a rechazar la repatriación. Los que se resistían corrían el riesgo de recibir algún tipo de tortura o morir. En resumen, la posición de Truman sobre la repatriación voluntaria tenía poco que ver con consideraciones morales, así como la utilización del tema por sus enemigos estaba guiado por consideraciones ideológicas. Los chinos exigían que se les entregara a todos los prisioneros, quisieran o no volver. Además, se los consideraba combatientes y se les exigía que volvieran a combatir, lo que originó revueltas en varios campos. Esto va a llevar a un punto muerto en las negociaciones. Ahora, Matthew Ridgway, que era el comandante en jefe de Estados Unidos, acá se oponía a Truman y planteaba un principio que era propio del derecho de la guerra y no del proyecto político de Truman. Había que asegurar la repatriación. Ridgway se mostraba en contra de la repatriación voluntaria, Truman a favor.
Así, mientras estos puntos llevaban las conversaciones y las negociaciones a puntos muertos, de nuevo, se mantenía la guerra. Y llegamos a 1952 con la matanza en el frente, todavía en posiciones estancadas, sin grandes ganancias estratégicas para ninguno de los bandos. De nuevo en diciembre, otro invierno, temperaturas extremas, y ahora con la falta de provisiones, alimentos y recursos, ambos bandos padecen el frío. Y cuando se reinician las operaciones, cuando el clima se hace mejor, la matanza sigue, con miles de heridos y mutilados. A pesar de que en esta foto podemos ver a Kim Il-sung despidiendo a voluntarios chinos después de haber servido en Corea, la realidad es que en 1952 la moral de los chinos empieza a flaquear. Se producen motines, como mencionábamos antes, también se empieza a producir saqueos dentro del territorio coreano para asegurar la propia alimentación. En noviembre de 1952, los demócratas pierden las elecciones presidenciales. Por entonces, Truman se había convertido en una figura tremendamente impopular. En todos lados se hablaba de Mr. Truman War, señor la guerra de Truman, culpando al presidente estadounidense de la guerra que se había llevado adelante en Corea. Así, en 1952, gana Dwight Eisenhower, republicano, también comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en el frente occidental. Su vicepresidente es un futuro presidente estadounidense que por entonces es joven, Richard Nixon. Seguramente no va a protagonizar ningún escándalo político en los 70. Pero bueno, Dwight Eisenhower había ganado las elecciones con un discurso de poner fin a la guerra de Corea y también con la promesa de visitar el frente. En diciembre de 1952, antes de asumir la presidencia, Dwight Eisenhower visita a las fuerzas estadounidenses en el frente en la guerra de Corea en pleno invierno. Esta visita, de parte de un presidente que también es un militar que ha participado de operaciones militares en la Segunda Guerra Mundial, lo lleva a concluir que es imposible lograr una victoria militar en el frente. Que las fuerzas estadounidenses no van a ganar, no van a tomar Corea del Norte y que el frente está muy trabado para que haya un triunfo significativo. A partir de esto, Eisenhower también va a plantear la necesidad de poner fin a la guerra con una negociación. Corea del Norte está esperando que sea Estados Unidos quien inicie las negociaciones y las propuestas de paz. Y Estados Unidos va a impulsarlas a partir de una propuesta que no viene del gobierno estadounidense, sino de la Cruz Roja, que será conocida como Little Exchange. En abril de 1953, la Cruz Roja, que es una fuerza que no depende de ninguno de los dos gobiernos, plantea el intercambio de los prisioneros heridos y enfermos. Así, por primera vez se lleva adelante un intercambio de prisioneros por parte de ambos bandos, con el principio de que son los heridos o los enfermos. A esta altura de la guerra, también la falta de moral estaba llegando a los soldados estadounidenses, y muchos soldados estadounidenses van a protagonizar episodios que son similares a los que tienen lugar en Vietnam, que es producirse heridas autoinfligidas, es decir, provocarse heridas a sí mismos para ser dados de baja y volver a su país. El intercambio de heridos y enfermos es un primer ensayo para aceptar un acuerdo de paz. Es la primera vez que se logra ceder algo por parte de ambos. Y se produce este Little Exchange. Se le conoce como Little Exchange porque después tendrá lugar el Great Exchange, que es el gran intercambio de prisioneros. Nuevamente la India va a inaugurar negociaciones de paz, pero ahora en 1953, para poner fin a la guerra de Corea. Y plantea un acuerdo basado en una zona desmilitarizada, el intercambio voluntario de prisioneros. La India hace avanzar estas negociaciones que ahora tendrán lugar en la ciudad de Kaesong.
pero también presiona a Estados Unidos. John Foster Dulles, este seguro no tiene nada que ver con la CIA, ese es un tema para otro día, los hermanos Dulles, la CIA y el gobierno de Eisenhower, secretario de Estado de los Estados Unidos, le plantea a la India que Estados Unidos está dispuesto a negociar y a poner fin a la guerra con el intercambio de prisioneros voluntario, pero que también está dispuesto a usar la bomba atómica si Corea del Norte y China no aceptan la paz pronto. En este contexto, en marzo de 1953, muere Joseph Stalin, tras prácticamente 30 años liderando la Unión Soviética. Muere lo que había sido el principal líder del movimiento comunista mundial. La muerte de Stalin va a llevar a una puja por el poder en la Unión Soviética que permitirá el ascenso de Nikita Khrushchev. Para muchos es también una oportunidad, porque Stalin también había hecho de la guerra una pulseada contra Estados Unidos, y el liderazgo más flexible de Khrushchev podría abrirse a una negociación que ponga fin a la guerra. Kim Il-sung, como mencionamos anteriormente, también está dispuesto a firmar la paz. Para 1953, la situación de desgaste y destrucción y la muerte que ha provocado la política de bombardeos estratégicos de los aliados, ha devastado Corea del Norte. Dwight Eisenhower también quiere la paz. Mao quiere la paz porque está enfrentando problemas económicos en la República Popular de China por el esfuerzo de la guerra. El único que boicotea el proceso de paz es Syngman Rhee. Syngman Rhee se niega a apoyar el proceso de paz. Y en medio de las negociaciones sobre el asunto de prisioneros, libera arbitrariamente prisioneros norcoreanos en Corea del Sur para boicotear las negociaciones y sigue la masacre. ¿Saben qué plantea Syngman Rhee? Que la única paz que está dispuesto a aceptar es la reunificación de Corea bajo su mandato. Y que para eso las fuerzas de la ONU, obviamente, tienen que quedarse en Corea peleando para asegurar que Syngman Rhee sea el presidente de toda Corea. O sea, con la tuya, con tus tropas, con tu dinero, yo voy a ser el presidente de toda Corea. No con mis medios. Esto lleva a que las acciones armadas sigan meses más. Y la guerra sigue y sigue a lo largo de 1953. Y se acumulan los heridos, los muertos, la devastación. Finalmente, en el 27 de julio de 1953, se va a firmar el armisticio de Panmunjom. En la ciudad de Panmunjom, en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, en donde ya se estaban llevando adelante negociaciones, se va a firmar un armisticio. Un armisticio no es un tratado de paz, es un cese a las hostilidades, que es el primer paso para un acuerdo de paz. En Panmunjom vienen la delegación de Estados Unidos, la delegación de la República Popular Democrática de Corea y la delegación de la República Popular de China. ¿Saben quién no firma esto? Syngman Rhee. La República de Corea no firma. Por entonces, Corea del Norte tenía su propio mando unificado y China tenía su propio mando y Estados Unidos era el mando de la coalición. Pero técnicamente, Corea del Sur nunca firmó el armisticio. El armisticio es entre Corea del Norte, China y Estados Unidos. Pero Corea del Sur no firma. Este armisticio se firma sin que las delegaciones se saluden, en silencio. Después de haber discutido los papeles aparte, se presentan los papeles
cada delegación firma, se dijo en su momento que ningún acuerdo de cese al fuego se firmó alguna vez con tanta mala disposición entre ambos bandos. Ambos bandos venían masacrándose hacía 3 años, estaban totalmente enfrentados ideológicamente. Les tomó 2 años de negociaciones poner fin a los enfrentamientos y lo hacen en silencio y sin saludarse. Los acuerdos establecen el cese de las hostilidades. Estos serán confirmados. Kim Il-sung no los firma en Panmunjom, sino que le llevan los papeles para ser firmados por él en su cuartel general. Los acuerdos establecían el cese al fuego de las hostilidades y el establecimiento de una zona desmilitarizada a lo largo de toda la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esa zona desmilitarizada sería custodiada a su vez en un punto por un lado por las fuerzas de Corea del Sur, las fuerzas estadounidenses, y del otro lado por las fuerzas de Corea del Norte. A su vez, esa zona se llevaría adelante a través del frente de batalla que se correspondía aproximadamente con el paralelo 38, pero que ya no era la línea recta del paralelo 38. Ahora, la línea fue dibujada por las posiciones al finalizar la guerra. Syngman Rhee nunca firmó el armisticio. Y el armisticio nunca dio lugar a un tratado de paz. Es por eso que técnicamente Corea del Sur y Corea del Norte siguen en guerra desde entonces. Pero además, si algún día se firma la paz, no depende de Corea del Sur. Depende de Estados Unidos. Porque los únicos que firmaron ese armisticio son Estados Unidos y Corea del Norte y China. De nuevo, no solo es la mala disposición de Syngman Rhee, sino que también da cuenta del nivel de la intervención estadounidense, que fue Estados Unidos quien tuvo que definir si se firmaba el alto al fuego en Corea. Así, en 1953, tras millones de muertos, se volvió a la situación de 1950. Una República Popular Democrática de Corea del Norte y una República de Corea del Sur. 2 estados distintos, construidos a partir de una nación que era la misma. En el medio murieron millones de personas. Si hay que hablar de ganadores y perdedores, ninguno de los dos bandos realmente ganó la guerra de Corea. Y ninguna de las potencias. Ahora analizaremos por qué. Pero el resultado fue un empate, prácticamente. Con una particularidad. Los verdaderos perdedores fueron los habitantes de la península de Corea. Millones de coreanos murieron durante la guerra. Que fue una guerra civil alimentada por las potencias extranjeras a partir de diferencias creadas por las potencias extranjeras, en la que terminaron interviniendo en el conflicto. Una población que era étnicamente homogénea, que no tenía grandes conflictos regionales, fue dividida artificialmente. A partir de esa división se inició una división ideológica que tenía sus antecedentes en la ocupación japonesa, eso es cierto, pero que llevó a una guerra que la convirtió en una de las guerras más sangrientas del siglo XX, que fue la última gran guerra que se peleó en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en las lógicas de la Segunda Guerra Mundial, y que devastó al país. Para Estados Unidos, fue la guerra con más bajas después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tuvo 33.000 muertos y 105.000 heridos. Uno me dirá, hubo más bajas en Vietnam. Eso es cierto. Perdón, hubo más muertos en Vietnam. Pero si sumamos muertos y heridos, la guerra de Corea tuvo más bajas totales que la guerra de Vietnam. Con una diferencia. La intervención estadounidense en Vietnam duró 8 años y la intervención estadounidense en Corea duró 3.
Fíjense lo notorio que es el concepto de guerra olvidada de Corea, que incluso dentro de la población estadounidense se recuerda mucho más Vietnam, a pesar de que tuvieron casi el mismo número de muertos, pero más bajas y en menos tiempo en Corea. La República de Corea contó 415.000 militares muertos, 430.000 militares heridos y se calcula que alrededor de 300.000 civiles muertos. Más muertos militares que civiles. Hay que recordar que en Corea del Sur, en la mayor parte de Corea del Sur, la guerra se peleó solo en los primeros meses y luego la violencia quedó supeditada al norte de lo que hoy es Corea del Sur. Entre las fuerzas chinas, si bien las cifras han sido motivos de debate, hoy en día se calcula que el ejército popular de voluntarios chinos tuvo unos 400.000 muertos. De todas las fuerzas involucradas, el bando con más muertos fue Corea del Norte. Se calcula que entre 1.500.000 y 2 millones de muertos tuvo Corea del Norte. Pero hay un detalle que no es menor. De ese número, el 70% eran civiles. En Corea del Norte se peleó la parte más destructiva de la guerra y desde el inicio del conflicto, la población norcoreana estuvo bajo el fuego de los bombardeos estratégicos estadounidenses. Esos bombardeos se hicieron sobre infraestructura civil, sobre poblaciones, ciudades y aldeas. Se calcula que a lo largo de la guerra de Corea murió el 10% de la población de toda la península. Pero en Corea del Norte murió, según los cálculos, entre el 16 y el 20% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que técnicamente las fuerzas estadounidenses mataron a 1 de cada 6 norcoreanos. 1 de cada 6. Para ponerlo en perspectiva, esa tasa de mortalidad supera la de todos los países durante la Segunda Guerra Mundial. Para el pueblo norcoreano, la guerra fue realmente un cataclismo. Murieron 1 de cada 6. De nuevo, ningún bando en la Segunda Guerra Mundial tuvo esa tasa de mortalidad. Los estadounidenses mataron a 1 de cada 6 norcoreanos en la Guerra de Corea, utilizando explosivos, bombas de demolición, napalm, fósforo blanco y ahora vamos a hablar de la cuestión de las armas biológicas. De todas formas, en la península, en una población étnicamente homogénea, que no había tenido grandes conflictos civiles a lo largo de su historia, el 10% de la población murió. Pero de ese 10%, la mayoría moriría en Corea del Norte. Las fuerzas estadounidenses pelearon en Corea, aumentando drásticamente el presupuesto militar, pero no lograron derrotar a un enemigo inferior. Incluso con la participación de China, se trataba de un enemigo inferior. Para Saborido y Bonafina, el resultado de la guerra de Corea es un resultado de paradojas. Estados Unidos demostró que podía desplegar un arsenal a gran escala que era el arsenal de la verdadera gran potencia mundial y producir una devastación enorme en un país. Pero no fue capaz de derrotarlo. Estados Unidos se posicionó como el líder y el policía del mundo, enfrentando al comunismo y la contención, pero no evitó que el comunismo permaneciera en Corea del Norte o que se consolidara en China. Esta foto de las fuerzas estadounidenses retirándose en medio de la ofensiva china en el norte de Corea es una gran representación de eso. La principal potencia mundial retirándose. Pero además hay otros puntos. En los años 90, una comisión de investigación de Estados Unidos investigó los documentos clasificados del ejército estadounidense sobre la masacre de No-Gun-ri. A pesar de que Estados Unidos blandía argumentos humanitarios y de lucha en defensa del mundo libre contra el enemigo comunista,
Hoy en día sabemos que las fuerzas estadounidenses fueron ordenadas de disparar contra la población civil en Corea del Sur porque se temían las infiltraciones comunistas. Las órdenes para el ejército estadounidense e incluso para la Fuerza Aérea estadounidense era considerar a los grupos de civiles en movimiento como blancos militares. Es así que se produce la masacre de No-gun-ri el 26 de julio de 1950 en Corea del Sur. Y la única forma de poder explicar esto bien va a ser leerlo, porque no le voy a hacer justicia si trato de explicarlo yo. Así que leámoslo. De nuevo, Jorge Saborido y Javier Bonafina en la Guerra de Corea. En 1999, la Associated Press dio a conocer un incidente ocurrido entre el 26 y el 29 de julio de 1950, cuando un número indeterminado de los refugiados surcoreanos fueron asesinados en un ataque aéreo de Estados Unidos, y por fuego de armas en un puente ferroviario cerca de la aldea de Nogeu. En 2005, una investigación del gobierno de Corea del Sur certificó los nombres de 163 muertos o desaparecidos y 55 heridos, y agregó que no se informaron los nombres de muchas otras víctimas. La Fundación para la Paz No-gun-ri, financiada por el gobierno de Corea del Sur, estimó en 2011 que murieron entre 250 y 300 personas, en su mayoría mujeres y niños. El incidente fue casi desconocido, hasta que veteranos lo dieron a conocer. También se descubrieron las órdenes desclasificadas del ejército de Estados Unidos de disparar contra civiles que se aproximaban debido a informes de infiltración norcoreana en grupos de refugiados. En 2001, el ejército de Estados Unidos llevó a cabo una investigación y, después de rechazar previamente los reclamos de los sobrevivientes, reconoció los asesinatos, pero describió el evento de 3 días como una desafortunada tragedia inherente a la guerra y no a un asesinato deliberado. El ejército rechazó las demandas de los supervivientes de una disculpa y una compensación, pero el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, emitió una declaración de arrepentimiento. Impulsados por la exposición de No-gun-ri, los sobrevivientes de presuntos incidentes similares de 1950 a 1953 presentaron informes al gobierno de Seúl. En 2008, una investigación de Corea del Sur dijo que se habían registrado más de 200 casos de presuntos homicidios en gran escala cometidos por el ejército de Estados Unidos, en su mayoría por ataques aéreos. No voy a seguir leyendo porque se va a hacer largo, pero en los registros de los veteranos a los que... Esto sigue un par de páginas, por eso. En los registros de los veteranos a los que sus oficiales les hicieron guardar silencio y que después fueron eliminados de los registros de guerra de Estados Unidos, se habla de hasta masacres de civiles en el piso, de fusilamientos de niños, entre otros. Más de 200 masacres de estas características. Refugiados surcoreanos asesinados por Estados Unidos ante la posibilidad de que haya infiltrados comunistas. Eso hicieron en Corea del Sur. En Corea del Norte masacraron a más de 1 millón de civiles. Más de 1 millón de civiles. Otro tema de debate es la utilización de armas biológicas. Cuando Estados Unidos produjo la rendición de Japón, negoció algunos perdones y protecciones. Entre ellos al emperador Hirohito, a miembros de la corte imperial y también a criminales de guerra japoneses. Entre los criminales de guerra japoneses a los que Estados Unidos perdonó estaba Ido Ishii, miembro de la división de armas biológicas japonesas. Los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial habían experimentado la utilización de agentes biológicos sobre cuerpos humanos vivos, entre otras atrocidades que hicieron los japoneses. La guerra de Corea se lleva adelante en el momento cúlmine del programa de armas biológicas de Estados Unidos.
Ese programa estaba teniendo el mayor presupuesto de su historia en el momento de la Guerra de Corea. Durante la guerra se descubrieron en la población china, en regiones en donde no había, casos de fiebre tifoidea, anthrax y peste bubónica. Una investigación del ejército de Corea, una investigación soviética y del Ejército Popular de Liberación de China sobre prisioneros de guerra estadounidenses dio a luz a confesiones sobre el uso de armas biológicas por parte de Estados Unidos en la Guerra de Corea. No solo en Corea, sino también en China, en la frontera con Manchuria. Cuando estos prisioneros fueron liberados por China y Corea, desmintieron estas declaraciones, planteando que las habían llevado adelante bajo presión. Posiblemente también desmintieron esas declaraciones bajo presión, porque te imaginas que la CIA no te va a dejar vivito si decís que Estados Unidos usó armas biológicas. Con el tiempo se descubrieron que hubo pruebas fraguadas de las presentadas por la Unión Soviética, pero sigue habiendo una coincidencia, que es que hubo brotes irregulares de enfermedades de los que no había brotes en China y en Corea durante la guerra, y coincidió con el programa de desarrollo de armas biológicas de Estados Unidos, el momento cúlmine de ese programa. Al día de hoy, no se puede asegurar terminalmente que Estados Unidos haya practicado la guerra biológica en Corea, pero hay muchos motivos para creer que sí. La guerra de Corea representó el momento más alto de conflicto entre el bloque comunista y el bloque capitalista de toda la Guerra Fría. Sin contar la crisis de los misiles cubanos, fue el momento en el que más cerca se estuvo de llegar a la Tercera Guerra Mundial. Paradójicamente, esta guerra, que llevó al rearme de Estados Unidos y al rearme de la Unión Soviética, llevó también a un periodo de distensión, en el que con desconfianza mutua, ambos países se propusieron evitar la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos acababa de fundar la OTAN al momento del inicio de la Guerra de Corea. Y después de la Guerra de Corea, fortalecería el aparato militar de la OTAN. Es más, inmediatamente después de la Guerra de Corea, ingresaron nuevos miembros, entre ellos países como Grecia o Turquía, que habían participado posteriormente ingresarían miembros que habían participado de la Guerra de Corea. Pero paradójicamente, la Guerra de Corea provocó desconfianza en los aliados de Estados Unidos, que se vieron llevados a una guerra a gran escala que puso en riesgo al mundo por el impulso estadounidense de la escalada militar. La Unión Soviética, por el otro lado, fortaleció su aparato militar e inició un proceso de rearme y de expansión de su gasto militar, pero también impulsó la distensión, y en la era Khrushchev se confiaría en que el capitalismo caería por sus propios medios y se plantearía la coexistencia pacífica. La Guerra de Corea apuntaló la alianza sino-soviética para pelear en Corea, pero paradójicamente generó las rispideces por las demandas de apoyo soviético de Mao, que desencadenarían la ruptura sino-soviética en los años siguientes. Tras la muerte de Stalin, Mao se consolidaría como el líder del comunismo en Asia y a China como una potencia comunista emergente. La Guerra de Corea llevó a la división de la península permanentemente. Fue inmensamente destructiva, provocó la muerte del 10% de la población y, sin embargo, tuvo como resultado un cese de las hostilidades que nunca más llevó a una guerra. La frontera de Corea es considerada uno de los lugares y una de las fronteras más peligrosas del mundo.
El ejército popular de Corea es uno de los ejércitos más numerosos del mundo. El ejército surcoreano y la guarnición de decenas de miles de soldados estadounidenses son otro de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero hace 70 años terminó una guerra y nunca más volvieron a enfrentarse, excepto por incidentes aislados. Paradójicamente, ese cese al fuego sin firma de la paz ha llevado a una paz duradera en la península, pero con la paradoja de la amenaza constante de un enfrentamiento entre ambas Coreas. Esa guerra ha llevado a que un país con una historia común de miles de años y étnicamente homogéneo pase a engendrar dos naciones distintas. En 1950 no existían dos naciones. Hoy podemos decir que sí. Hoy prácticamente existen dos naciones en Corea. Porque el desarrollo de la República Popular Democrática de Corea fue por una dirección y el desarrollo de la República de Corea fue por una dirección totalmente distinta. Y fue el producto de una división artificial en el paralelo 38 y de una guerra civil con la intervención de las grandes potencias. Hoy en día, la consideración de que la guerra de Corea fue una guerra producto de la agresión soviética está descartada. Sabemos más bien que fue una guerra civil con intervención extranjera. Y que en todo caso, Kim Il-sung no fue un peón de Stalin, sino que al contrario, fue Kim Il-sung el que presionó a Stalin para ir a la guerra. Pero la idea de que fue el militarismo norcoreano el que llevó a la guerra también está descartado. Porque la mayor parte de los incidentes en la frontera impulsados del paralelo 38 fueron impulsados no por tropas norcoreanas, sino por tropas surcoreanas. Y el único motivo por el que Syngman-rhee no llevó adelante la invasión de Corea del Norte es que Estados Unidos no le prestó el apoyo suficiente porque no quería una escalada en la región. Pero hasta el final fue Syngman-rhee el que estuvo más dispuesto a seguir la guerra hasta lograr la total unificación bajo su mando. Hoy en día en Estados Unidos hay un monumento a la guerra de Corea que dice: la libertad no es gratis, planteando que en Corea las tropas estadounidenses fueron a defender el mundo libre de la agresión comunista. Y hoy en día sabemos que las fuerzas estadounidenses fueron a defender a un gobierno autoritario y autárquico, autocrático, que masacraba a su propia población, que solo se sostuvo por el apoyo militar estadounidense, y que en el medio masacraron población civil de ambas Coreas. Así que no fueron a defender el mundo libre de nada. Esa fue la guerra de Corea. Una de las guerras más sangrientas del siglo XX, la última gran guerra luchada en los términos de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto que apuntaló la Guerra Fría y que marcó la lógica de la confrontación entre el mundo socialista y el mundo capitalista a lo largo del siglo XX, y el evento determinante de la historia de la península de Corea. Con 4 horas de transmisión, acá les digo muchas gracias por haber visto hasta este momento. Un objetivo de este video era también hablar del desarrollo diferenciado de las dos Coreas, pero claramente era un montón, era mucho para hacerlo hoy, porque ya vamos 4 horas de transmisión. Pero un día hablaremos de la historia de Kim Jong-un y de la historia de las dos Coreas. Y aprovecho la ocasión para marcar que si alguna vez notaron que suelo usar la foto de Kim Jong-un, es por un motivo muy evidente, que es que tiene el mejor corte de pelo del mundo. El mejor corte de pelo del mundo. Muy evidente. El corte que es, por un lado, de un líder y al mismo tiempo tiene facha, es práctico, se peina fácil, te da una imposición de seriedad, al mismo tiempo como que podés ahí como combinarlo con una actitud más carismática y demás. Es por eso. Tiene un muy buen corte de pelo. Me comprometo el día de mañana a hacer un video sobre la historia de las dos Coreas. El día de mañana. Algún día lo haremos. Pero realmente, muchas gracias por haber visto hasta acá. Como se pueden imaginar,
detrás de 4 horas de transmisión hubo mucho trabajo. Hace un mes que estoy trabajando en este video sobre la guerra de Corea. Para aquellos que lo vean en diferido, esto fue grabado en vivo, con el público ahí, que está ahí todavía comentando. Tal vez este video sea editado para eliminarle las pausas y algunas interrupciones. Pero les voy a dejar el furcio de McCarthy, era peronista, y demás. Después de esto, va a haber un merecido descanso. Si les gusta el trabajo que hace su servidor, si les gusta y consideran valioso esto, por favor les pido que no dejen de comentar este video cuando termine. Hay cientos de personas todavía en vivo a las 11 de la noche viendo esto. Si les gusta, por favor, dejen un comentario. Eso ayuda un montón a que el video se vea, a que el algoritmo lo muestre. Es muy probable que por hablar de temas crudos, como las matanzas y demás, este video no sea monetizable. Vamos a tratar de que lo sea, encontraremos la vuelta. Pero si uno quiere vivir de eso, quiere poder hablar de estas cosas, necesita también del apoyo de ustedes. Así que los quiero invitar a todos aquellos que quieran, apoyen a este canal. Pueden hacerlo con transferencias al profe Borda, ya sea bancarias desde Argentina o PayPal desde el exterior. Pueden hacer super likes, que pueden hacerlos no solo en vivo, sino en los videos en diferido. Pueden hacerse miembros del canal, pueden comentar, pueden compartir. Cualquier cosa que hagan va a ayudar y va a apoyar. Y por lo demás, si no, alcanza con lo mínimo. Un comentario en el canal ayuda y mucho. Este canal se va a tomar unas vacaciones hasta febrero. Pero en febrero volveremos con un rebranding, con mejoras técnicas, con todo. Y eso va a ser posible siempre que ustedes sigan apoyando, como ya lo hacen. Miles de ustedes ya apoyan este espacio y les quiero agradecer por eso. El 2024 fue un año de mucho laburo, pero no el suficiente y hubo mucha inconstancia. El 2025, este año, va a ser un año de un trabajo más serio. Y esto busca ser un adelanto de que este año vamos a trabajar muy seriamente. Así que, de nuevo, les quiero agradecer a todos por haber visto hasta acá. Y no olviden dejar su like, dejar su comentario cuando esto termine. Muchas gracias a todos y voy a tomar vacaciones. Pero nos vemos de nuevo en febrero. Así que, hasta la próxima. No olviden comentar.